Hola Macarras, bienvenidos a un programa más a Hola Macarra, el programa más entretenido de Hora Crítica. Y con vosotros, como siempre, un presentador, Corneja. Y como siempre a los mandos del programa, Cierto. Buenas. Y hoy tenemos un magnífico crossover con una de las figuras más importantes de audiovisuales de Infinity. Con vosotros, Gravity Pool. Pues muchas gracias y bueno, por tenerme aquí a los dos y a todos los oyentes de Hora Macarra. Esperamos que nos salga un programa muy divertido hoy. Para aquellos que no me conocen, soy Gravity Pool, soy, digamos, miembro líder del programa en YouTube, ¿no? De Orbital Operations, que normalmente se dedica a hablar de Infinity, pero bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de juegos de rol, que también es un tema que domino bastante y que bueno, así podremos compartir un poco la experiencia. Hay que decir que lo vi hablando de juego de rol en uno de tus programas. Y dije, hostia, ya está, ya tengo a alguien aquí bien versado en el tema. Porque Cierzo también es jugador y máster de Infinity. Pero claro, las entrevistas entre dos pues son aburridas, ¿no? Y el segundo motivo oculto es porque somos todos muy fans de los gatos de Gravity Pool. Mirándose ahí atrás, a la izquierda, a la derecha. A los que sigáis a Gravity Pool. Ahí está, bien, Muy tranquilos, muy tranquilo. Que sepáis, tengo que desmentir que solo hagamos entrevistas a gente con gatos. O sea, creo recordar que Isra no tiene gatos, pero todos los demás sí. Pero es que somos gente... De comprarlo. Ya le vamos a regalar uno para que esté a gusto. Es que la gente de gatos somos mejores, joder, hay que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Bien, como ya os ha dicho Gravity, vamos a hablar del juego de rol de Infinity, ¿vale? Y para eso, pues básicamente el programa serán ellos y yo escuchando. Sobre todo para empezar, que sepáis que el juego no es de Corvus Belli. Y ahí os doy la introducción a ti, Gravity. Y ahí ya os empezáis vosotros. El juego no es de Infinity, o sea, no es de Corvus Belli. Ahora, ¿de quién es y cuándo salió? Pues la marca que lanzó el juego de rol es Modifius, que es una de las marcas potentes también del panorama de los juegos de rol a nivel internacional, ¿no? Y ellos, bueno, sus juegos de rol, la mayoría siguen un sistema propio que es el 2D20, que hablaremos más adelante de él, y lo lanzaron a través de un Kickstarter, ¿vale? Que de hecho me he tenido yo que abrir aquí la pestañita porque no me acordaba de las fechas del Kickstarter tampoco. Cierto, sí estuvo en el Kickstarter, ¿no? Sí. Sí, yo me pillé el pledge de los PDFs. Vale. Correcto, estaba mirando aquí. La última actualización sale del 2022, pero el pledge, esto es de... Uy, ahora no sale las fechas. Supuestamente tenía que entregar el 2015. Bueno, sí. Sí, me acuerdo de aquella historia cuando todavía íbamos al foro de Infinity. Sí. Un tema tóxico donde nos hallaron. Sí. Pero bueno, a ver, es un juego que tuvo muchos problemas en las entregas, ¿vale? Que fue bastante progresivo y con bastante espacio entre los PDFs para aquellos módulos y tal, la versión en PDF. Pero la verdad es que la calidad del manual y de las ilustraciones y tal está bastante bien. Yo particularmente acabé bastante contento. Y la verdad es que a nivel de trasfondo y trabajo del juego es muy jugoso. Tanto es que muchas veces a la gente que quiere saber del trasfondo de Infinity casi le recomendamos más que vaya al juego de rol que no a los manuales del Wargame, ¿no? Está explicado de una manera un poco más, digamos, más cronológica, ¿no? Y con más detalle. Sí. En algunos aspectos. El perfecto está muy guay. Entonces el Kickstarter salió bien, se desbloquearon un montón de cosas por lo que me estáis contando. Y a pesar de que el juego es de Corvus Belli, porque o sea, el mundo y todo esto ya sabemos que realmente pensaste es Gutiérrez, todo lo que se trasfondo y tal lo manejaron ellos, lo manejaron solo Modifius, ¿no? Digamos. Bueno, por lo que tenemos entendido, eso nos lo iban explicando en el Kickstarter con las diferentes actualizaciones, ¿no? Ellos tenían los parámetros generales de lo que era el universo Infinity, ¿no? Y dentro de estos parámetros ellos iban creando un poco de historias, tenían un cierto margen, un cierto juego para proponer cosas, y luego esto pasaba por la mano de Gutiérrez, que hacía una revisión y les decía, no, mira, esto no, esto sí, esto no, esto sí, ¿no? Pero estaba bien porque salieron cosas interesantes que quizá en el universo del juego del Wargame no se han visto tanto,
pero que con esta cierta libertad creativa que tenían los chicos de Modifius, pues pudieron añadir en el juego de rol, ¿vale? Cosas que en el Wargame, pues por ejemplo, no vemos mucho. No me sonaba una historia, corrígeme, me sonaba una historia de Svanelheim de los hospitalarios. Es posible, si es que hay mucha cosa en el juego de Es que rol. era algo o de la base de los hospitalarios en Svanelheim o algo así, que Gutier dijo que eso no se tocaba. Sí. Y que o no debió salir o que se esperaron a hacer el sectorial, o no me acuerdo, no suena de algo eso. Con Svalheim en particular no me suena, pero sí que te sé decir que en algunos otros libros de sectoriales pues se propusieron ideas tanto que que les dijeron que no podían seguir adelante, ¿vale? Como que, por ejemplo, uno de los libros que tuvo que ser rehecho más veces, que bueno, lo comentábamos aquí antes en la previa del programa, ¿no? Fue el libro de Eugene, ¿vale? Porque justamente cuando ya tenían el libro de Eugene casi acabado y listo para mandar a imprimir y tal, fue cuando en el Wargame pasó lo del Uprising y los japoneses se sublevaron, ¿no? Y se separaron de Eugene. Entonces ese fue un libro que hubo que meterle bastantes revisiones y... Es que mira que avisar también. Sí, pero los chicos de Modifius siempre habían comentado que el hecho de tener que pasar por un proceso de revisión es algo a lo que no estaban acostumbrados con las otras IPs que ellos trabajan y que no se habían encontrado nunca con una cosa similar a esta. Y les dio algunos problemas. Uno de los más curiosos es que en el libro básico, una de las cosas que le dieron a los backers del Kickstarter era que venían unas páginas extras, no sé si eran 10 o 15 páginas extras, que te permitían transformar los personajes del juego de rol a perfiles de miniaturas para N3. Pero ¿qué pasa? Cuando salió, N3 ya no existía. Hombre, eso no es culpa de Gautier. Eso es que tardaron un cojón en sacar el... Bueno, el básico sí que estuvo comprimiendo un poquito. Sí, pero fue muy poco. Pero sí, Hombre, pasar de N3 a N4 tampoco tiene que ser muy difícil. No, pero bueno, era como la curiosidad, Ya. ¿no? que nos da un poco de idea de que realmente los tiempos que llevaron a las entregas de cada PDF. Sí. Tenés que decir una cosa de ellos, de Modifius. Que a mí, por ser backer, me dieron un ticket de compra en Drive RPG para comprar productos suyos, por los retrasos. Sí. Les dijeron, bueno, como estáis sufriendo retrasos, pues tomar este ticket por las molestias, ¿sabes? De Modifius también está en Star Trek, ¿no? Sí. Vale, es que eso me está sonando, lo tengo yo por ahí. Y hostia, me suena. Sí. El de Warzone, el del juego este de ordenador, ¿cómo se llama? ¿Y el Dishonored? Es que- El Dishonored. Sí. El Dishonored. Muy bueno, para mí esto es el juego de rol también. Sí, el juego de rol de Dishonored, sí. Sí, muy bueno también. Más que nada porque tiene un sistema que a mí particularmente me pareció muy original. No voy a entrar a detalle, pero que... No, entra, por Dios, entra. Dishonored, Sí, bueno, a ver, me llamó bastante la atención porque tenía un sistema que en lugar de ir tanto a los atributos y tal como es normalmente otro tipo de juegos, pues tú siempre que hacías una acción tenías como una lista de acciones y luego una lista como de descriptores, ¿vale? Entonces tú podías decir, vale, voy a luchar inteligentemente, voy a luchar violentamente, voy a luchar... Y entonces, dependiendo del tipo de personaje que eras, ciertas acciones tenían bonos por los descriptores. Entonces, claro, tú, por ejemplo, yo qué sé, si es una clase así de personaje como más agresiva, más violenta, lo que sería Guerrero, ¿no? un bárbaro y tal, pues tú puedes tener un bono en la parte de violentamente. Entonces, claro, tú a la hora de hablar, te será mejor hablar violentamente, que sería rollo amenazar y cosas así, que hablar sutilmente, ¿sabes? Y no sé, me resultó muy interesante y muy original la idea. Hostia, pues me lo apunto. Porque no... Es que yo por eso me refería antes lo del sistema 2 de 20, que lo han ido persiguiendo y mejorando conforme el tiempo. Entonces es como de los primeros. Eso es lo que os iba a contar. Ese era uno de sus primeros juegos, ¿no? Modifier. Es que a mí me sonaba la compañía a raíz de Infinity. Cuando empezaron a sacar los juegos de rol en Infinity, ya tenían algunos juegos de rol propios, ¿vale? Algunas IPs también menos conocidas, pero yo creo que fue la primera IP grande así
grande. Grande para nosotros. Realmente las dos grandes que ellos han tenido después han sido la de Conan, que sacaron la versión. Eso es. Con el Ghost. Vale. Que son sus dos grandes IPs ahora mismo. Vale, ya te digo, Conan. Es que Conan no lo tengo, lo tiene Brun, el otro con el que jugamos. Por eso dije, bueno, pues lo llevas tú y no me lo compro y así no me lo leo. Y me pilla de sorpresa. Vale, eso me suena, cuéntanos un poco de qué está ambientado. Imaginad que alguien que nos escucha no sabe qué es Infinity. Muy bien. Pues bueno, para aquellos que no sepáis nada de Infinity... Aquellos que viven debajo de una piedra y no sé qué. Pues básicamente Infinity, cuando empezó el trasfondo, la premisa inicial era que era nuestro mundo, pero 175 años en el futuro, ¿no? Ahora ya, pues como han pasado unos cuantos años del inicio del juego, pues calculad que serán unos 185, 190, porque más o menos el tiempo ha ido avanzando igual. Y la idea es que la sociedad humana se desarrolla, llega a las estrellas y empieza a colonizar planetas fuera de las estrellas, ¿no? Entonces, hay todo un desarrollo tecnológico que lleva primero a que ya no haya tanta escasez de recursos, ¿vale? Entonces las personas pueden vivir un estilo de vida más pudiente, digamos, más... relajado. Sí, de bienestar, ¿vale? Para la mayoría de personas, ¿vale? Se desarrollan, como comentábamos, maneras de ir al espacio, de descubrir nuevos planetas, de terraformar, ¿no? Y bueno, y esto lleva a toda una serie de naciones que se alzan y naciones que se caen y que configuran un nuevo panorama global, ¿vale? Entonces, el universo de Infinity se diferencia bastante de otros universos de ciencia ficción en que es un universo de ciencia ficción con una visión bastante positiva del futuro, ¿vale? La mayoría de universos de ciencia ficción que estamos acostumbrados son los universos postapocalípticos, cyberpunk, apocalípticos. Sí. Muy góticos, ¿no? Mientras que Infinity no. Infinity, cuando salió, era toda una estética muy manga, muy colorida, muy Masamune Shirow, ¿no? Sí. Se inspiraba mucho en los mangas, como dices, de Masamune Shirow, se inspiraba mucho en Ghost in the Shell, en aquellos mangas de robots, en plan Part Labor y Tank Police y cosas de estas, ¿vale? Y bueno, y el futuro era brillante, ¿no? Lleno de estrellas de las redes, tecnologías punteras que hoy no podemos ni soñar, ¿no? Y una de ellas entre entretenimiento, sí. Es la posibilidad de resucitar, ¿vale? En el universo de Infinity, pues todos los seres humanos pues llevan una petaca aquí en el cuello, ¿vale? Y cuando mueren, pues depende de la nación en la que vivan, pueden optar a resurrecciones, ¿vale? Cada nación pues tiene ciertos cualificadores que te permiten decidir si puedes resucitar o no, ¿vale? Entonces, bueno, también eso ligado al hecho de que en general el estilo de vida es mucho más pudiente, pues permite que las personas se dediquen a cosas más placenteras que no simplemente pasas el día trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno, de todo esto lleva a este universo pues un poco más interesante, ¿no? Y dentro de este universo, pues como hay también grandes potencias, igual que las que tenemos hoy en día, pues al final acaban saliendo los roces y los piques entre ellas, ¿no? Que es lo que lleva la gracia al juego, ¿vale? Entonces, en el universo de Infinity hay varias grandes potencias. La primera de ellas es Panoceania, que es como la típica... Es la mejor. La llaman la hiperpotencia en el juego, ¿no? Porque es la típica, digamos, visión futurista que tienen los universos más cyberpunk, ¿no? En el plan de megacorporaciones que lo dominan todo, ¿vale? Megacorporaciones buenoides, sí. Bueno, sí. Buenoides me refiero al público, a canal de fuera, ¿no? Sí. Luego está Eugene, que representa todo lo que sería la cultura oriental del universo de Infinity, que son varias naciones de lo que antiguamente era Asia en la Tierra, ¿no? Que tienen una estética, digamos, una estética, ¿no? Una premisa de funcionamiento más cercana a lo que sería la China actual, ¿no? Un pseudocomunismo monolítico. Sí, con un partido que lo gobierna todo y un control sobre la ciudadanía bastante amplio, pero que también, por este otro lado comunista, también se aseguran de que a todos sus ciudadanos pues no les falte de nada, menos libertad de expresión. Todo lo demás no tiene un cubierto. Está sobrevalorado, joder.
Y luego, bueno, a partir de aquí empiezan a haber naciones más pequeñas, pero cada una también con sus idiosincrasias, ¿vale? Entonces tenemos a Haq Islam, que representa todo lo que sería el mundo árabe, ¿no? Que también, una vez más... Izune, para que la gente se empiece un poco. Sí, pero bueno, una vez más, siempre, como decíamos, con una visión muy positiva, ¿no? de este futuro, ¿no? Entonces Haq Islam en el futuro pues ha redescubierto el Islam, ¿no? Lo ve desde un prisma mucho más positivo, lejos de los conflictos que nos tiene acostumbrados hoy en día, ¿no? Entonces es un Islam más parecido a aquel Islam que nos explicaban en nuestras clases de historia, ¿no? En lo original, ¿no? El Islam original, con sus eruditos, con sus escuelas, con sus universidades. Son expertos en terraformación, en medicina, ¿no? Y bueno, venden esta ciencia al servicio del resto de la esfera humana, ¿no? Y luego a partir de aquí ya empiezan las curiosidades del universo de Infinity con naciones un poco más pequeñas, con particularidades. Por ejemplo, tenemos una facción que es Arianda, que pertenece a una nave exploración que se lanzó desde la Tierra mucho antes de que empezara la carrera espacial grande y que se perdió en el espacio y que la mayoría de la humanidad la había dado por perdida, pero cuando empezaron a realizar la carrera espacial ahora en serio, se los encontraron que habían caído en un planeta ahí perdido y ellos habían montado su civilización con los 4 o 5 americanos y rusos locos que iban en escoceses y demás. Y bueno, y ellos ahí se habían quedado montándose su civilización en un planeta que, para empeorarlo todo, estaba poblado por hombres lobo nativos, que cada vez que mordían a un humano se transformaban en hombres lobo, ¿no? Entonces, también tenemos hombres lobo en el futuro. Y es una de las mejores cosas de Infinity, tío. No tenemos orcos, pero tenemos hombres lobo. Efectivamente. Bueno, técnicamente tenemos orcos también. Técnicamente sí, correcto. Sí, bueno, sí. Y bueno, a partir de aquí tenemos razas alienígenas también. Tenemos varias razas alienígenas, tanto buenas como malas, que influyen en el universo. Probablemente la más famosa de todas es el Ejército Combinado, que es la mejor facción alienígena que sirve a una inteligencia artificial alienígena que nos quiere conquistar y devorar a todos. Eso es propaganda, ¿qué pasa, no? Yo como jugador daré mi visión. Pero, ¿qué es esto? Si además, si los nómadas sois de fe, lo dijo Gutiérrez. Esa es una facción ahí. Luego la humanidad también ha desarrollado sus propias inteligencias artificiales. La más famosa y que acabó, digamos, llegando a la prominencia sería Aleph, que es la gran inteligencia artificial de la humanidad. Y cuando Aleph, que sería como la versión overkill de la Siri de hoy en día, básicamente están todas y responde a nuestras preguntas y tiene acceso a nuestras búsquedas de YouTube y demás, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay un cierto porcentaje de la población que dice, no, esto de que esta inteligencia artificial se esté metiendo en mi vida a mí no me mola. Y dice, me voy a coger una nave y me voy a echar al espacio donde esta inteligencia artificial no consiga supervisar, ¿no? Y esta gente que se lanza al espacio son la nación nómada, ¿no? Que bueno, son un bando de gente muy rara, entre piratas, anarquistas, monjas locas y furros. Los canis espaciales, sí. Sí. ¿Y los ferroviarios? No. Y Tunguska, que es la mejor facción de la historia. Y bueno, básicamente es eso. O sea, básicamente tenemos un universo cyberpunk con todo. Espera. ¿Y los otros aliens? Y los otros aliens, sí. Bueno, tenemos también ECE es un montón de naciones que han sido absorbidas, digamos, son una especie de Borgs, ¿vale? Sí. Les van absorbiendo civilizaciones y se va juntando todo eso en una, ECE, Ejército Combinado, y ahora nosotros. Y luego tenemos los Toja, ¿vale? Básicamente los Toja son la oposición directa al Ejército Combinado, ¿vale? Desde el inicio del trasfondo de Infinity se les presentaban como los aliens buenos porque habían optado por aliarse con la humanidad, ¿vale? Pero conforme el trasfondo se va desarrollando, te vas enterando que en realidad no son unos hijos de puta. Sí. Y de hecho, no voy a decir nada de que la humanidad esté siendo atacada por LC, luego se acaba descubriendo que es porque los Toxa tienen ahí. No hagas spoilers. Pero tampoco no son muchos secretos ahora ya. Ya, pero bueno, yo qué sé. Años que tal spoiler hoy en día. Ya, sí, también. Pero bueno, vale, están los Toja ahí que no son tan buenos. Sí. Son los que manejan las cuerdas. Unos tóxicos ahí. Sí. Y bueno, básicamente esto es el universo. Entonces, claro, da lugar pues a
a un juego bastante interesante porque, bueno, puedes jugar en lo que sería juego de rol, misiones más de exploración, si te gusta más el tema de explorar planetas deshabitados y tal, con fauna extraña y alienígena. Star Trek, puedes jugar más rollo Star Trek, puedes jugar misiones más de espionaje corporativo, más rollo Cyberpunk, de me voy a infiltrar en una corporación enemiga y robar planos y demás. Y de hecho, la premisa del juego de rol es que los jugadores, por lo menos en el básico, ¿vale? Luego ya con el lanzamiento de los demás suplementos se fueron ampliando las opciones, pero en el juego básico la premisa es que los jugadores sean agentes de O12, que es un ente supranacional, que sería como la ONU. Sí, o sea, es nuestra ONU, ¿vale? Y entonces ellos son agentes del Buró Noir, que es el buró de inteligencia de este ente supranacional que es O12. Entonces, básicamente, cumplen misiones secretas, encubiertas, para las Naciones Unidas, ¿vale? Entonces, estas acciones pueden ser desde infiltrarse en una base alienígena para obtener información, a prevenir que haya un desastre de marketing entre dos grandes facciones, o a ocultar, yo que sé, un asesinato de un gran mandatario, lo que sea. Entonces da mucho juego para el máster también a que se pueda sacar un montón de ideas muy diferentes. Porque claro, como O12 cubre tantos campos de lo que es el universo de Infinity, permite un juego muy amplio dentro de los temas que ellos tratan, ¿vale? Porque dentro de O12 pues hay delegaciones que se ocupan, por ejemplo, de cambio climático, de terraformación, de control de divisas, de control de la inteligencia artificial, Aleph también. Entonces, claro, hay un abanico de temáticas tan grande que te permite jugar partidas, aunque estés jugando una campaña larga, que estés jugando aventuras secuenciadas en la campaña que no tengan nada que ver. El máster le deja muchísima libertad ya hecha, o sea, no tampoco se tiene que romper mucho la cabeza. Correcto. Y de hecho, aprovecho para comentar que yo, llevo masteando muchos años, ¿vale? Yo empecé a jugar desde los 12, 13 años, ya estaba masteando. Estamos todos igual, ¿no? Sí. Nosotros teníamos los frikis desde críos, ¿sí? Sí. Yo, bueno, mira, yo desde el patio de la escuela. Ya sí, te dan. Y yo soy el típico máster que normalmente me hago mis propias aventuras, ¿vale? Pero aún así, en Infinity ha sido la primera vez que he cogido aventuras ya hechas por el fabricante para mastearlas, porque son buenas, realmente son de calidad. Y dices, hostia, esto quiero mastearlo, esto parece interesante, ¿sabes? La mayoría de veces que cogía con otros juegos aventuras hechas, decía, bueno, esto está bien, pero no me apasiona, no creo que le interese. No te llama mucho, ¿sí? ¿Sabes? Pero las aventuras de Infinity que ha lanzado Modiphius, la verdad es que están bastante bien, valen mucho la pena. Sí. Y también te quitan mucho trabajo como máster de tener que prepararte tú la aventura, ¿no? A ver, a nosotros, Cierzo fue nuestro máster de Infinity. Uh-huh. Y la verdad, y que creo recordar que la primera que hiciste de la delegada Toja era del libro, ¿no? Sí, era del panfleto que te dan para probar las reglas. Sí, o sea, la de iniciación. Sí. Me acuerdo que nos lo hizo que el libro. Uh-huh. Sí, pero bueno, hay que decir que no jugamos a Infinity, pero no con sistema de Infinity. Sí, o sea, jugamos a Cyberpunk en el mundo de Infinity. Sí. Con la forma de Cyberpunk, pero no es eso. O sea, jugamos a Cyberpunk, pero con el trasfondo. Pero bueno, lo que es la aventura, yo me acuerdo de terminar, más una aventura, un one shot, muy bien. Y muy bien, la verdad es que no, muy bien. Había la narrativa un poco más cabrona, no es todo tan happy como, no sé, muy bien logrado. Los tiempos muy bien hechos para que el jugador pudiese hacer mucho, pero tampoco se entretuviese mucho, muy bien. Sí. A mí me gustó mucho. Sí. No, es que ya, tío, es que es lo que ha dicho, o sea, es que los libros de aventuras están muy chulos. Sí. Merecen la pena. A ver, en Star Trek se lo curraron bastante. Hay cosas que te pueden gustar o cosas que no, ¿vale? Pero yo entiendo que, bueno, como decís vosotros, el sistema como tal, para cogerlo y jugar con él sin tener que romperte mucho la cabeza, la verdad es que sí que está bastante bien. Sí. A ver, ya que estamos con ¿el sistema qué es? Vale, el sistema es el que, bueno, usan Modiphius, que es el que se llama 2D20, ¿vale? Porque la premisa básica del juego es que tú las tiradas las hagas tirando 2 dados de 20
En ese sentido se parece mucho a Infinity. Yo creo que por eso fuera a buscar la adaptación a Infinity, porque claro, acostumbrado como estamos a tirar los dados de 20 en Infinity, la idea es más o menos la misma. Tú tiras 2 de 20 y tienes que sacar por debajo del valor de tu atributo, igual que hacemos las tiradas de Infinity. La única diferencia del juego de Wargame es que aquí los críticos siempre es con el valor de 1. O sea, cuando tú tienes un 1 en el lado, es un crítico. Es la diferencia. Bueno, sí. Realmente es por el expertise, ¿no? No, el foco. Sí, O sea, realmente. tienes foco 2, 3... Sí, correcto. Luego lo puedes aumentar. Bueno, hay modificaciones, vale, bien. Sí. Pero bueno, el crítico no es el valor máximo de tu atributo, sino es el 1. Puedes tener habilidades en las que puedas hacer crítico y otras que no. Te tienes que pagar la posibilidad de hacer crítico, que es lo que comentaba el compañero aquí. Sí. Entonces, eso es lo que es más diferente, digamos, del juego del Wargame, ¿no? Pero lo que es interesante, sobre todo, es que, claro, tú empiezas tirando 2 dados de 20, pero puedes, si quieres, tirar más, ¿vale? El juego te permite, tiene sistemas que te permiten añadir más dados a la tirada. Espera, pero ¿cómo que tiras 2 dados? O sea, tú tienes que hacer una tirada de atributos. Imagínate que tu atributo es 13. Sí. Tú tiras 2 dados de 20. Por cada valor que tengas por debajo de 13 es un éxito. ¿Vale? Eso. Vale, Por éxitos. Sí. Vale, o sea, es rollo vampiro, ¿no? O sea, vale. Sí. Pero, Va por dificultad normal es 1, dificultad más difícil es 2. Es muy difícil. O sea, vale. Sí. O sea, no es porcentual, sino por éxito. Correcto. Y luego lo que pasa es que los críticos te dan 2 éxitos. Entonces, claro, te permite sacar más éxitos de los que podrías con la cantidad de dados que tienes. De ahí que hay habilidades que te permiten sumar más dados para poder tener la opción de sacar más éxitos. Efectivamente. Pero ¿dónde está la gracia del asunto? Que cada vez que tú le añades más dados, también incrementas las posibilidades de pifia. Porque Lo que pasa en vampiro, correcto. cada dado que tú tiras, si sacas un 20, es una pifia. Y el juego juega mucho con un par de recursos enfrentados. Y yo no sé si jugasteis vosotros en castellano, jugasteis en inglés. Yo juego en inglés. Yo juego en inglés también. Entonces, claro, en inglés los nombres de estos recursos son Momentum, que es un recurso que tienen los jugadores, y Hit, que es un recurso que tienen que tiene el máster, ¿vale? Entonces, los jugadores cuando van haciendo acciones y teniendo éxito, van generando momentum, ¿vale? Me parece que en castellano le llaman inercia, creo, ¿vale? Sí. Entonces, va generando inercia. Entonces, cuando van haciendo tiradas buenas, pues van generando tiradas cada vez más buenas, porque van como con el subidón, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasa? Este momentum lo pueden gastar para ir añadiendo más dados a sus tiradas, si quieren. Pero la cuestión es que, claro, cuanto más dados vas añadiendo, más posibilidades hay que en estos que tires te saquen en pifias. Y cuando tú sacas pifias, o una de dos, o el máster puede optar por putearte ahí en ese mismo momento y hacerte algo que en ese... Es una guarda. O guardárselo. Y cuando se lo guarda es con este hit que le llama, que es como el calor, ¿no? La tensión del ambiente, ¿sí? Y luego, claro, en el momento que menos te lo esperes, pues el máster te gasta este hit, esta tensión, para hacerte alguna cosa que no te la esperes y dejar a los jugadores. Es como en Star Wars, ¿no? Con la fuerza, los jugadores van gastando fuerza, pero el máster tiene el reverso oscuro que dices, cuando llega te pego el estaca. Vale. Sí. Lo único, me gustaría añadir una cosa, que el momentum también se comparte entre los jugadores. Tú puedes generar momentum y que lo gaste tu compañero. Que lo gaste el otro, ¿no? O sea, es grupal. Sí, es grupal. Sí. Es como que se van ayudando entre los jugadores. Sí. Y el juego sinergia, muy bien. Sí, y el juego anima a que se gaste. O sea, el juego te anima a que se gaste porque siempre, digamos, entre cada paso de turno se va reduciendo en 1. Entonces, la idea es que los propios jugadores lo vayan usando, no se lo guarden ahí para hacer un mega pool, ¿vale? Claro, que ya, el rollo manga, ¿no? Siempre que haya mucha acción, que las cosas no se paren. Efectivamente. Y encima hay un máximo. O sea, si superas, creo que era 6, ya no puedes tener más. Claro. Sí. Si tienes 6, pues gástalo, algo con ello. Claro. Ya está bien este momentum, porque no solo te permite añadir dados, sino que lo puedes usar para hacer acciones, digamos, cinemáticas. Del plan de, vale, yo le he impactado a este tío lo que sea. Pues me voy a gastar uno de momentum para que el impacto sea en el arma y lo desarme y su arma caiga lejos. O yo qué sé, para que haga algo espectacular. Sí. Y le añada... John Wick, ¿no? Salto por una ventana dando un giro y le disparo mientras caigo. Tal cual. Es así. Entonces, bueno, la verdad es que
hace que las partidas queden mucho más, pues, vibrantes, más cinemáticas. Ya ves. Sí. Muy bien. Te viene una tabla más o menos para que digas lo que puedes llegar a hacer, para que tengas una idea de... Las fichas de personajes... yo es que odio cuando me obligan a hacerme un personaje. O sea, me refiero, Witcher, por ejemplo, comentábamos en el otro programa. El hecho de que tú puedas acabar con un personaje que ni siquiera habías pensado y que desde luego no quieres, eso siempre me ha chirriado mogollón. Sí. Y luego el sistema totalmente abierto que dices, bueno, es que abres la puerta a que la gente se musquine el personaje y al final la gente normal, o sea, me refiero, normalmente cuando en la realidad la gente no es el mejor del mundo disparando y luego no sabe hacer ni algo con un canuto, ¿sabes? Sí. Entonces el tema del muskin se palia bastante con este sistema, pero te resta mogollón de libertad a la hora de crearlo. ¿Cómo se crea un personaje en Infinity? Pues te diré que justamente lo del creador de personajes del juego de Infinity es probablemente una de las cosas más divertidas en mi opinión, ¿vale? Tanto es que yo tengo jugadores de mi campaña que llegó momentos que se creaban personajes simplemente por ver lo que les iba a salir. Por Book Apocalipsis. Sí, es muy divertido porque es un sistema aleatorio, pero que te da cierto control, ¿vale? O sea, básicamente el proceso de creación del personaje simulas la vida desde que la persona nace hasta el punto en que empieza la partida, ¿vale? Entonces, simulas su infancia, simulas su paso por el colegio, por la universidad, por sus primeros trabajos y demás. Y todas estas cosas van aportándote habilidades, ¿vale? Entonces, pues claro, si has sido un periodista, pues tendrás bonos a reportero o a investigación. Si has sido, yo qué sé, cadete en una escuela militar, pues tendrás bonos a atletismo y a disparo, ¿vale? Entonces, las experiencias de vida son lo que condicionan el personaje. ¿Qué pasa? Para que no sea todo completamente aleatorio y que no tengas ningún control, como que comentas, tú dentro de este proceso de creación tienes una serie de puntos, que se llaman puntos de vida, que cuando tú quieras puedes gastarlo o para hacer reroll de una tirada o para directamente fijar un resultado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, está muy bien porque... Quiero ser reportero, ¿no? Claro. Entonces, tú, por ejemplo, dices, no, mira, es que yo quiero ser nómada porque me gustan los nómadas, quiero ser nómada, ¿vale? Entonces, pues mi primer punto de esto me lo voy a gastar en ser nómada, ¿vale? Y luego, además, quiero que, pues bueno, digo, el tipo de universidad en la que he estudiado o el tipo de carrera que he seguido no me importa mucho, pero sí que en un momento dado quiero, yo qué sé, entrar a la cárcel, de yo qué sé, de la observancia de Bakunin, por decir algo, ¿vale? Entonces puedo decir, vale, pues aquí sí que me quiero gastar mis puntos para hacer esto. ¿Qué pasa? Si te gastas los puntos, digamos, te permite orientar el personaje hacia lo que tú quieras, y si decides quitar las manos del volante y dejar que la vida te lleve, pues vamos a ver qué pasa, ¿vale? Entonces era muy divertido porque incluso como máster es muy divertido para generar NPCs que tengan y luego las interacciones que generas, decir, ¿qué hago con esto? Y luego das que dar vueltas a la cabeza a ver cómo encajan. Claro, entonces a mí me iba muy bien porque a veces digo, hostia, necesito NPCs para rellenar, yo que sé, una estación en la que iban a estar los personajes y tal. Y está muy bien porque Modifius hizo un generador de personajes online que tú podías hacerlo, que claro, estaba todo automatizado, todo informatizado y en 5 o 10 minutos tenías un personaje. Te lo aleatorizaba todo y ya. Hostia, eso como máster es oro, ¿eh? Claro, es que era fantástico. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía jugadores de mi partida que a veces entre día y día de partida me decían, hostia, pues el otro día me puse con el creador de personajes y me he hecho una médico Ariadna que aprendió, no sé, cualquier idea. Porque además te salen cosas muy locas, ¿eh? O sea, de hecho te salen cosas tan locas que puedes morir durante la creación de personaje. Soy el Traveler, ¿no? Que cuando empiezas a jugar ya te has jubilado. Sí. Claro, ¿qué pasa? La ventaja del universo Infinity es que morir no es el final, ¿no? Entonces, vale, sí, yo qué sé, pues te sale un evento y la petaca, ¿eh? Claro, pues te sale un evento que yo qué sé, la mafia de Tungus que viene a por ti, te mete 4 tiros por la espalda y te mata. Y luego alguien te resucita. Entonces está bien porque luego los eventos siempre te dejan la puerta abierta con una pregunta para que tú completes, ¿no? En plan de, no sé qué, la mafia te ha matado, alguien te ha resucitado. ¿Por qué te mataron y por qué crees que valía la pena volverte a la vida, ¿no? Entonces, claro, tú como jugador
ya tienes que empezar a pensar, vale, ¿cómo completo yo esta historia? ¿Vale? Y esto también para el máster es fantástico. Claro, hablas con el máster y dice, no, el máster ya tiene una opción aquí para meterte en aventuras sin romper. Claro. Entonces, o sea, hostia, pues que es muy bueno, muy bueno. Es una mezcla de las dos cosas. Sí, hostia, pues Sí, a mí el sistema me parece guay, pero yo le veo un fallo, que es que al final te acabas con 4 hojas de ficha y es como, o sea, es demasiado al final para mí. 4 hojas, pero 4 hojas llenas de datos o... no, Bueno. Recordate Vampire tenías la media, o sea, por detrás tenías que si el dibujo, que si equipo, esa hoja te la podías eliminar. sí, a ver, Sí. aquí lo que tienes es la hoja principal, que es la hoja con los datos numéricos de todo lo que utilizarás, digamos, para hacer tiradas. Sí. Sí. Y luego a las siguientes hojas, pues tienes información del plan de, pues eso, tu historia de vida, qué hiciste en cada etapa y tal. Pues, Trasfondo, equipo, bla, bla, bla. todas estas cosas, sí. Bueno, y talentos. Que al Sí, final acabas- talentos a veces también, sí. Y bueno, y una cosa curiosa que tiene el juego, que es lo de los Geist, ¿vale? Porque en el universo de Infinity, todos los personajes, esto es una cosa que en el Wargame no se habla mucho, pero sabéis que en el Wargame todos los personajes llevan un comlock en la muñeca. Sí, claro. Todo esto, y en ese comlock la mayoría de personas tiene su Geist, que es como un asistente personal, sería como el Jarvis. Sí. Eso es. Yo siempre pongo ese ejemplo, de hecho. Sí. Cuando- Entonces, bueno, básicamente todos los personajes, después de que se crean su personaje, se tienen que crear su Geist. Y este Geist, pues también tiene sus atributos, tiene sus habilidades y tal, y también tiene como una mini ficha que va con la tuya. Y esto es una cosa que también a nivel de juego de rol es muy divertido, porque yo, por ejemplo, en la mesa lo que hacía era que cada jugador siempre interpretaba al Geist del jugador que estaba a su derecha. Rollo sombras, como el Stripper. Sí. Como el de Vampiro, no, el de Raid, ¿no? Sí, también. Tal cual. Y, hostia, muy bien, era muy divertido. Porque al final cada Geist acababa desarrollando su propia personalidad. No deja de ser una inteligencia artificial, pero es una inteligencia, claro. Claro. Y no sé, da lugar a ideas muy, muy interesantes. Y como es un universo futurista, también pues te permite jugar un poco con eso, ¿no? Al final, muchas veces cuando juegas un universo parecido al nuestro, estás como muy encasillado. Reñido, Claro. Mientras que allí hay muchas veces que dices, hostia, necesito hacer una investigación, pero estoy en medio de una base enemiga. No pasa nada, manda tu Geist. Tu Geist está conectado digitalmente con todo. Mándalo por ahí y que de aquí a 15 minutos vuelva con la información que necesitas. O no, como la han pillado. Sí. Hostia, lo que me estáis diciendo me está gustando mogollón, tío. Sí. No, la verdad es que es un universo muy divertido para gastear. Si te gustan los universos de ciencia ficción y... No, más que el universo, hablo del sistema. Tenía un poco de... Cuando me habéis contado antes que era de Modifius, estaba yo pensando en el Star Trek, y hay cosas que me gustan y cosas que no. Pero claro, si le añades... Claro, te das cuenta que el sistema Star Trek sí que es muy... Es del fandom, ¿no? O sea, no te puede salir mucho de ahí. Sin embargo, con lo que me estáis contando de Infinity, hostia, muy bien. Finalmente un poco. Te compras el juego y luego ya, ¿sabes? Luego sí, pero no, porque es que al final, si te compras el Star Trek, hablando del Star Trek, para hacer otras cosas, pues es que sale mejor que te compres en el Traveler, que te deja muchísima más libertad. Sí. O sea, si juegas Star Trek es para jugar Star Trek. Sí. Mira, es una cosa. Yo un cambio que hice en el juego de Infinity es que, por ejemplo, a mí no me gusta, cuando juego de Master, no me gusta tener puntos y poner el FIC. Eso, por ejemplo, lo quité. ¿Sabes? Usé como otras desventajas, en vez de cada pifia, en vez de ser guardarme, la dijéramos, pasaba algo en el momento y ya te Sí. La pifia tradicional. Eso es, porque no me gusta tener puntos y decir, gasto un punto para hacer tal. No, si yo creo que pase algo, pasará. Sí. ¿Sabes? Claro. Entonces me refiero que como máster tradicional, sí, a mí me pasa nada. Sí. Yo al principio empecé así. Empecé así también al principio, pero me di cuenta que muchas veces no sabía en el momento, hostia, me pillaba en un momento que al final lo único que se te ocurría para pifia era se te acaba la munición o se te casquilla el arma ¿sabes? Y entonces me di cuenta que me acababa yo mismo encasillando mucho, ¿sabes? Y luego me pasó al revés, que cuando empecé me cogí tokencitos de estos de plástico para ponérmelo delante y además lo dejaba a la vista de todos los jugadores. Entonces, casi lógica. Esto genera un factor psicológico. Sí, correcto. Porque claro, luego con las tiradas era del plan de, hostia,
quiero coger más dados y darle al máster más. más armamento. Porque esa es otra, que los jugadores también pueden añadirse dados a las tiradas dados de hit, porque a veces en el momento no tiene momentum, porque acaba de empezar la partida o porque se lo han gastado. No al debe, ¿no? Entonces pueden dártelo de gratis, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, ya ellos tenían que pensar, hostia, esta tirada es importante. Quiero pillar 2 dados más y darte 2 de hits a sabiendas de que esto puede venir en el futuro a putear. En el futuro o en ese mismo momento. O en el mismo momento, sí. Sí, en el Star Wars lo hacía. Yo lo hacía. Digo, mira, estos puntos de roso tenebroso, ¿eh? Como fuera. Tal cual. Sí que sobre así. Sí. No, entonces yo la verdad es que me divertía mucho a los jugadores. Ese factor de tensión también les gustaba mucho y les generaba ese juego mental, ¿no? De, hostia, ¿por dónde me va a salir el Master of nuestros? Yo, el único cambio así que hice al sistema fue un cambio menor, pero lo hice en los cambios en la tabla de momentum, ¿vale? Porque en la tabla de momentum hay una de las opciones que es la más barata, que es que gastando 1 de momentum podías dar más 1 de daño a un arma, ¿vale? Sí. ¿Y qué pasa? Nos dimos cuenta que, sobre todo en las primeras partidas, que lo que más valía la pena para todo el mundo es decir, vale, tengo 6 de momentum, pues venga, va 6 de daño al arma. 6 de daño, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que luego hay opciones muy chulas de uso del momentum que nunca las usaban porque darle más daño al arma siempre es lo más eficiente, ¿sabes? Entonces, yo esa opción la quité y dejé solo una que hay después, que es por 2, haces reroll del daño. Entonces, bueno, dices, vale, es un reroll, te puede salir lo mismo, o te puede salir más, o te puede salir menos. Y luego las otras opciones que eran más cinemáticas, ¿vale? Pero el daño directo lo quité. Entonces, ya no daba más juego a... Sí. A nosotros nos pasa de continuo en The Witcher, que al final siempre estamos dañando al torso. Sí. Porque le quitas un punto, en vez de 6 a la cabeza o 3 a lo que sea, es daño directo al torso, que no divides entre 2 y al final es ya siempre al torso. Claro. Es un poco aburrido, pero claro, es que al final es lo más efectivo. Yo imagino que nuestro máster acabará capando eso. Bueno, no, es que siempre es al torso. Sí. Mira, claro, lo del momentum al final siempre al daño. Claro. Y al momento que es lo que dices tú, al final la mecánica del momentum se restringe a ¿qué? A dar más daños, que tampoco... Sí. Bueno, yo en mi caso los jugadores normalmente tiraban más dados, ¿eh? Eso es lo que normalmente solían hacer. Además solía ir el típico, pues el primero, el que mejor disparaba, para evolucionar a que tú disparas peor, vas a tirar más dados. Sí. A mí en ese aspecto me funcionaba bien con mi grupo. Sí. Las que compenetraban bien entre ellos. Ya. Y una de las cosas que me resultó muy curiosa en Infinity, yo lo llegué a mastear a 3 grupos diferentes. E incluso la misma aventura a los mismos 3 grupos funcionaban de manera muy diferentes. Porque así como hay grupos que dicen, hostia, tengo momentum, me voy a gastar todo el momentum en tirar más dados, hay otros grupos que al revés, que eran muy conservadores, casi nunca gastaban el momentum para impactar y se lo preferían guardar para el daño. Entonces eso está muy bien porque cada grupo lo juega a su manera. Entonces el sistema en este sentido es muy adaptable. O más conservador es decir, bueno, pues a la hora de que recibir daño voy a intentar hacer otra tirada para que no me haga mucho daño. O... Efectivamente, sí. Hay jugadores que son más conservadores, otros que les gusta ya tirar todo el momento de habilidad. A tope. Sí. Antes de que se me olvide, siendo del propio sistema de juego, ¿cómo es el hackeo? Mira, te voy a decir que no te voy a hablar solo del hackeo, sino que te diré que una de las cosas que me gusta del sistema de Infinity es que una vez que aprendes el combate, es el mismo sistema que usas para todo, hasta para ir de compras. O sea, comprar en Infinity es un combate. Es del plan de, vale, tienes una dificultad para impactar, que es si encuentras el objeto. Vale, sí, ya me acuerdo como enfrentamiento dialéctico. Sí, vale. Sí, no, pero que hay otros juegos, que sí que llevan. Sí. O sea, entonces, ¿qué pasa? El hackeo funciona exactamente igual que el combate, y incluso el enfrentamiento dialéctico también. Si estás intentando convencer a alguien, funciona igual. O sea, la única diferencia es que tú cuando estás disparando causas heridas, cuando estás, digamos, o sea, en un debate estás convenciendo al otro con argumentos. La cuestión es que una de las cosas que tiene el juego es que cada vez que tú causas una herida, cada jugador y cada personaje importante tiene 4 heridas, ¿vale? O sea, tiene una barra de vida,
pero esta barra de vida, digamos, el único efecto que tiene es que si se te vacía, te hace una herida de estas grandes. Y los personajes solamente tienen 4. Y entonces, cada vez que tú causas una de estas heridas, creas un efecto, ¿vale? Que puede ser, yo que sé, una hemorragia, o te has roto un hueso de la pierna, o yo que sé, te ha hecho una contusión. Y estos efectos sí que son, digamos, te generan penalizadores. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando esto lo estás haciendo en hackeo, pues son penalizadores de carácter relacionados con el hackeo. Es el plan de, vale, pues le desactivas todas las armas al tag enemigo. O yo qué sé... Inmovilizas o movimiento. O cojo, sí. Y en la dialéctica igual, ¿vale? En la dialéctica, pues una herida dialéctica puede ser que le convenzas de que lo que le estás vendiendo tiene sentido cuando el tío era, no, completamente en contra. O que, yo que sé, una herida puede ser que no solo le convenzas, sino que hagas que él empiece a hablarle bien de ti a sus amigos. Cosas así, ¿sabes? Hostia, qué guay, tío. Sí. Y luego, y lo que te digo, y es que hasta para comprar funcionaba igual, ¿vale? Entonces tú tirabas un dado como si fuera un ataque de compras, negociación, ¿vale? Sí. Y la cuestión es que tú tienes un valor de recursos que es como si fuera la vida de tu cuenta bancaria, ¿vale? Entonces, cada vez que tú hacías una compra, hostia, tu cuenta bancaria sufría daño, ¿vale? Y te has dejado las manos. penalizadores, ¿sabes? En función de esto. Está muy curioso. Entonces, ¿qué pasa? Hostia. Que yo, había un problema, veo yo por lo menos, porque te centraba en que no pudieras ser un pirata, ¿no? En plan de, siempre tienes como una cuenta corriente, no puedes trabajar. O sea, no puedes, por ejemplo, me refiero a que no puedes recompensar a los personajes con 100 monedas de oro. Porque esas 100 monedas de oro no valían para nada per se. Necesitas puntos de assets, ¿no? Que eran cash flow, ¿no? Y esas assets. Sí, assets. Para poder mejorar. Entonces, Me imagino que todo el submundo, me refiero sobre todo al tema de hecho de Tunguska o EC, deberá tener sistemas monetarios alternativos. Sí, pero me refiero que en la forma de recompensar a los jugadores, a veces, depende de qué orientación lleves a la partida, pues era complicado. Que no puedes decir, por ejemplo, en Cyberpunk, te van a pagar tanto por hacer este trabajo. Sí. Entonces, aquí es más confuso en ese aspecto. Sí, lo que está comentando es que el juego no tiene una moneda, porque al final eso es lo que decimos, es que en cada sitio la moneda será diferente. Pero lo que hace es que tiene una cosa que le llamaban assets, que serían como recursos financieros, ¿vale? Lo que pasa es que estos recursos financieros, el juego ya él mismo te dice que son completamente abstractos. O sea, que un asset puede ser desde una reliquia familiar a una cuenta con X dinero, a un piso en las Ramblas, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando completas una misión, a ti te dan 2 assets. Pero claro, esos son cosas que tú tienes ahí que en algún momento lo puedes traducir a tu trasfondo, pero al final para el juego son assets y punto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esos assets, si tú eres un panoceánico de una corporación, probablemente será dinero en la cuenta. Pero si eres un anarquista de Bakunin, probablemente serán favores que te debe alguien, ¿sabes? Claro, pero a eso me refería, que en un grupo de gente decirle cada uno tenéis 2 assets es como, ¿qué nos has dado? ¿Sabes? Sí, claro, yo qué sé, pues buscan de la vida. Al final son recursos. Claro, pero me refiero que al final es como, a ti te voy a dar dinero, a ti te voy a dar no sé qué, a ti es como extraño, ¿sabes? Sí. Ya. Te saca un poco de juego. De la inversión, sí. A eso me refería, ¿sabes? Sí. Te quita un poco el joder, yo he conseguido, ¿qué he conseguido, no? Sí. Y además, claro, el tema de los assets es que como los gastas realmente, o sea, no es una cosa que la tengas y sea, no, me han dado una espada que ahora la tendré durante 3 misiones. No. Tú puedes ser, el juego te incentiva a usarlo. Puedes comprar la espada, pero tú lo que recibes es el asset. Y claro, el jugador tampoco no se va a molestar en pensarle un trasfondo a esos assets que tú le has dado, porque quizá de aquí a 2 tiradas los tiene que gastar para comprar. Y del tránsito de la partida se va a gastar. Claro. Sí. Bueno, es una forma sencilla de evitarse un montón de problemas también. Sí, no, a ver, que la idea no está mal, ¿eh? O sea, es elegante, pero como trasfondo quizás sí que coge un poco. Sí, es curar más tú. Sí. El hackeo te permite, o sea, ¿tienes listas de programas o es una tirada y tú interpretas? Sí. De hecho, a mí me parecen demasiado. Sí.
Sí. Eso es como, hostia, como en N3. Que sí. Me parece en cuestión de feedback hay demasiadas cosas a mi gusto. Correcto. Y yo una de las cosas que también le he visto, bueno, es que de hecho cuando se editó estaba basado en N3, claro. Entonces, claro, todos los programas que hay en N3 están más otros programas que son para uso civil, digamos, que no tienen que ver con el combate. Entonces, A ver, es que os recuerdo que el hackeo es la magia. claro, sí. O sea, los magos aquí lo que hacen es ser hackers y a ti como mago lo que te gusta es tener un montón de hechizos a tu disposición y pues es lo que te pones. Por eso os pregunto por el hackeo. Y poca broma, porque es tan la magia en ese sentido que al final funciona un poco casi como los hechizos de Dungeons. Que tú cuando tienes un dispositivo hacker, el dispositivo hacker tiene una cantidad de slots y ahí en esos slots tú tienes que meter programas y claro, tú tienes los que te hayas metido en el dispositivo hacker. Tú puedes conocer 30 programas de hackeo, pero solo podrás ejecutarlos. Como el Cyberpunk. Sí, como el Cyberpunk. Sí, eso. Claro, o sea, tu dispositivo acepta 9, pues 9 llevas. Claro. O sea, luego podrás elegir cargar unos u otros, pero tú puedes llevar 9. Tal cual. Eso es. Sí. Hackeo. Nada, pues lo que comentábamos, ¿no? Una de las cosas es que el juego de rol pues añade también programas de hackeo más orientados a el hackeo civil, digamos, porque claro, al final en el juego de mesa todo va muy orientado a atacar a personas. A ciberguerra, claro. Claro, a ciberguerra. Entonces el juego de rol pues añade programas desde cosas como hackear biometría para entrar en sitios que normalmente no podrías, o hacer servidores enemigos para sacar datos o cosas así. Copiar información, claro. Más estilo Cyberpunk, que cuando entras haciendo Sí, correcto. tal cual. Entonces, en ese sentido bebe mucho también del Cyberpunk. Y incluso, bueno, esto es una cosa que yo particularmente no la acostumbro a usar, pero el sistema está planteado para que tú puedas hacer incursiones cibernéticas sin estar en el punto de acceso de la corporación. O sea, tú puedes hackearlo desde un cibercafé. Hackear como un hacker, ¿no? Sí. Sí, yo eso Eso mola para los NPCs. Para los NPCs está bien, pero para los jugadores, allá va. A mí me gusta siempre que es como lo que han hecho en Cyberpunk ahora, que tienes que ir con el bruto, ¿no? Sí. Y no tengas al hacker en su casa y los demás por otro lado. Sí, no, pero Entonces decía, no, el gran fallo del primer Cyberpunk. sí. ¿Qué pasa? Yo esto siempre lo gestionaba en las partidas. Yo he hecho varias misiones así en las que en algún momento dado el hacker ha tenido que infiltrarse y siempre lo hacía con la idea de, vale, o sea, a ti te van a detectar, o sea, lo único que va a cambiar la cosa es que te detecten antes o te detecten más. Antes o después, ¿no? Claro. Y la cuestión es que cuando te detecten, las fuerzas policiales van a venir, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, como ejemplo práctico, una de las misiones que les puse a mis jugadores estaban en Neoterra, ¿vale? Y tenían un contacto que estaba en una favela de estas de Atex, donde hay gente sin tecnología y tal. Bueno, gente completamente en un sistema de vida completamente ajeno a lo que son las hipercorporaciones de Panoceanía, ¿no? Y ellos desde allí, pues el hacker se conectó a la red de la corporación que querían hackear, ¿vale? Entonces, pues bueno, él empezó a hacer sus hackeos y mientras tanto el resto de jugadores atrincherando la favela para que cuando vinieran la policía y nada, para llegar ahí fusileros y bolts y orcos y demás, pues ellos estaban ahí atrincherados para darle el tiempo justo al colega a acabar de sacar la información que necesitaban y luego salir por patas, ¿vale? Entonces, claro, siempre juego con esto del plan de, vale, o sea, el hecho de que estés hackeando no quiere decir que estés tú solo. O sea, el resto preparados porque aquí van a haber rollo. Tu turno, hackeo y tal, vale. Tu turno, yo le disparo a este que me está diciendo yo. Claro. Tal cual. Yo lo iba haciendo así. Y de hecho, y bueno, y luego viceversa. Luego había el tema del hackeo de combate que es más cercano a lo que tenemos en Infinity, ¿no? Que es el plan de, bueno, vosotros estáis aquí peleando y mientras tanto el hacker está haciendo cosas. Que hace un carbonita este o yo. Una de las cosas que a mí me gusta mucho del juego de rol de Infinity y que no existe en el Wargame es que en el Wargame absolutamente todo es hackeable. No son solo los tags y las IPs, ¿vale? Entonces tú puedes coger a alguien y hackearle su arma. Entonces que su arma, si tiene biometría, no le reconozca y deje de disparar, ¿sabes? El hacker es útil siempre. Claro, sí. O el comlog para el comlog. Información, ¿sabes? Sí. Entonces, por ejemplo, no sé si, bueno, quizá vosotros recordáis, hacía mucho tiempo que habían unos cómics online
de Infinity, del juego de... Sí, perfectamente. Y había uno en que los hackers nómadas les ponían porno en los visores a los panoteani. Que salía pusieron, ¿y esto qué es? Ya era con carbonita para... Los dejaba inmovilizados mirando porno. Pues cosas así las puedes hacer en el juego de rol. Te da esa flexibilidad, ¿sabes? Entonces, bueno... No se pasa el tema, ¿no? O sea, no, el hacker no es Dios, ¿no? No, ni mucho menos. Mucho menos. No. Además porque claro, luego hay el rollo que, como comentábamos, que si tú empiezas a hackear y el enemigo tiene defensas de hackeo, pues te puede pasar como en Cyberpunk de que te frían el cerebro. Sí, el cerebro ya todo por culo. Sí. Vale, no, te luego lo que es. Cuidado. A ver, o sea, que está nivelado. Sí. Y tampoco es fácil, ¿eh? No. O sea, que no es en plan de disparo... mira, es fácil disparar, no. O sea, que ser hacker es más complicado que disparar. Joder, pero a ver, de normal, ser mago o similar en estos juegos sí es más complicado, ¿no? Sí. Bueno, pero es divertido porque cuando las cosas salen bien es muy satisfactorio. Yo, por ejemplo, recuerdo una misión en que mis jugadores estaban súper jodidos intentando salir de una base espacial y el hacker consiguió hackear un gecko nómada enemigo que estaba por ahí desactivado y, hostia, le salvó la vida, más que nada porque les hizo de tanque por el pasillo por el que tenían que salir, ¿sabes? Entonces llevaban al gecko delante parando los disparos, básicamente, y ellos acurrucados detrás. Escudo. Sí, bueno, a ver, el digromante levanta al ogro muerto y lo lleva por delante, ¿no? Sí, por eso te digo, vale. O sea, que me refiero que complementa, pero no se centra en lo. Correcto. Perfecto. Lo que me da pie a decir, ¿hay suplementos de hackeo o los suplementos son de facciones o...? ¿Cómo son los suplementos? No. No. Pregunto. O sea, los suplementos de hackeo per se no, pero hay un suplemento en particular que es de tecnología de la esfera humana, que hay un poco de todo, ¿sabes? Entonces hay desde armas que no han salido en ningún otro suplemento, hasta ataques que no han salido en ningún otro suplemento, programas de hackeo nuevos y tal. Pero la mayoría de los suplementos que hay son facciones, entra en detalle en el lore de las facciones y da nuevas opciones, sobre todo para la creación de personajes, que te permita más variedad y más de profundidad. Vale. Sí. Y jugar con los manos. Que puedes jugar con Toja o... Y efectivamente. Muy bien. Los Tojas son malos. A ver si la gente ya se le empieza a quedar ahí. Las alcachofas asquerosas son. Una de las cosas que está bien es que estos suplementos de facciones normalmente introducen estilos de campaña diferentes también. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Por ejemplo, yo antes os he comentado que las campañas del libro base, la idea es que seas agentes de Odote. Sí, del Bureau. Pero cada uno de estos suplementos añade otros estilos de campaña. Entonces, por ejemplo, el de Hack Islam añade campañas de piratería. Entonces tú te haces una tripulación pirata y... ¡Hostia! Ahí, los yuanes. Yo los atacar. Sí. Yo que sé, necesito jugar a eso. de mercenarios. Yo quiero tener un yuan, tío. Hay un suplemento de mercenarios en que te hace una compañía mercenaria y te van entrando contratos. O sea, en lugar de prepararte las partidas como máster, los jugadores tiran una tabla de contratos random y venga, chicos, la partida de hoy es lo que salga esta tirada. Tenemos que ir a buscar a este o al calabazar a saltar esta nave o lo que sea. Hostia, cómo. O sea, además, lo de mercenarios me hace gracia porque funcionan como con un rollo de acciones. O sea, tú eres tú y tú estás compuesto de 100 acciones. Entonces la gente puede comprar partes de tus acciones para darte dinero y hacer, ¿sabes? Es muy loco. Sí. ¿Cómo? Como mercenario eres una empresa. Sí. Pues tú puedes dividir tus acciones de empresa entre varias personas. Como en bolsa. Sí. Espera, explícate eso. O sea, ves, yo, Joan Gordo. Yo tengo 100 acciones, entonces el 40% de mis acciones las ha comprado para la ciudadanía y me está jodiendo porque me obliga a ir contra los intereses de Yuji. Oh, Dios. No sé, hay que jugar a eso. Bueno, de hecho hay uno de los personajes del juego de Infinity de mesa, el Mark Spector. Raúl Spector. Que el Raúl Spector está en una de estas. Básicamente está comprado por un tío que le tiene puesto un chip que le retransmite en directo todas sus sensaciones. Y entonces es un hack islamita de estos supermillonario
que le dice, mira, yo quiero experimentar qué se siente tirarse en paracaídas en medio del ejército combinado. En medio de una fiesta de antípodas. Venga, te jodes. Hostia, como Eres tú, básicamente. Hostia, como... ¿Qué suplementos hay? ¿Habéis dicho el de tecnología? ¿Mercenarios? Tenemos mercenarios Y las corporaciones también. Sí, hay de cada una de las facciones importantes de Infinity, ¿vale? Todas las que salen en el juego de miniaturas. Hay uno de naves, que está muy bien, especialmente si vas a hacer campañas en plan de estas de piratas y tal. Hay uno de tags, porque, bueno, normal, en el juego básico vienen algunos de ejemplo, pero son muy poquitos. Entonces, claro, si estás enfocado a juego de miniaturas, pues echas de menos algunos tipos. ¿Quieres jugar tags? Claro. Y el de tags, pues ya sí que completa. El de tag, básicamente te salen todos los tags que habían al final de N3. O sea, si en N3 está en ese suplemento. ¿Las mecánicas para jugarlo qué es? O sea, ¿te subes y ya está? ¿Y haces una tira de pilotán? ¿O es más complicado llevar un tag? Sí, normalmente es eso. Sí. Simplemente haces tus acciones a través de él. O sea, yo, por ejemplo, el juego también te da un poco de margen, como tú, como máster, lo quieres gestionar, ¿vale? Yo normalmente lo que hacía era que, yo que sé, que en lugar de hacer una tirada, yo que sé, pongamos de destreza más disparar, para disparar tu arma, pues harías pilotar más disparar para disparar desde el tag, ¿vale? Ya, a fin de cuentas es un traje que llevas, ¿no? Sí. O sea, lo que digamos es que te cambiaba la habilidad primaria por la que estuvieras usando tú en ese momento por la de pilotar, y ya está. Ya, vale. Sí. Vale, a ver, tenemos tags, naves... Sí. Las facciones más importantes te refieres a Pan Oceanía, Yujin, Hack Islam, Ariadna, Toga, EC, Aleph, Nómadas Continuado. Sí. Nómadas Aleph, o sea, todas. Y O12 también, o sea, están todas. Y yo 12 también. Hostia, ¿cuántos suplementos tiene? 200. Hay muchos, sí. Cojones. Hostia, yo os juro que yo, al empezar la entrevista, yo pensaba que había 4 o 5. No, hay muchos. Lo que pasa es que, claro, la mayoría han salido solo en PDF. Claro, es que yo me quedé en el rollo de que estaban, pues McLean y todos estos estaban esperando los suplementos y había un rag inmenso ahí en el foro y ya, claro, cuando me desconecté del foro ya obviamente me... Ya, ya este tema, ¿no? Sí. Además de intereses y tal, ya dice, yo me voy a coger los PDFs. Claro, o sea, yo me quedé en que iban saliendo muy poco a poco, pero yo no pensaba que iban a haber tantos. ¿Está todo traducido en español? Sí, básico. No, en español está el básico y el libro del jugador y poca cosa más. Que supuestamente lo tenía que traducir no solo Roll, pero yo creo que no debe tenerlo. Y aun con todo, hay que decir que el libro básico y el libro del manual del jugador es el mismo. Sí. El manual del jugador es una parte del libro básico. Ah, vale. Hostia, qué ratas, tío. O sea, si te compras el libro básico... Muy feo, eso es muy feo, eso es muy feo. Hombre, sí, no está mal si eres jugador y dices, no me interesa. Eso me interesa saber cómo se hacen los personajes, un poco la armería y tal, y no quiero saber la historia, ¿no? Ya. Porque también es más barato. Ya, pero... Ya. Porque no son los que necesites, ¿sabes? Yo veía mejor cuando te sacaban guía del personaje del jugador y era aparte y te medían información relevante para ti como jugador. Sí. Te sacan el libro básico y la guía del jugador, dices, necesitas los dos para jugar. Sí. Y eso todo, bueno, la mayoría de juegos que conozco, la guía del jugador te complementa a ti como jugador, pero no lo necesitas realmente. Sí, bueno. Ya, pues otra cosa es el completismo de cada uno. ¿Cómo son de grandes los suplementos? Bastante grandes, ¿eh? Son bastante potentes. Pues No son 30 hojas, ¿no? No. Son, o sea, valen mucho la pena. De hecho, hay muchos suplementos que lo que diríamos, que vale si te interesa, yo qué sé, te interesa Pan Oceanía como facción, vale la pena comprar ese suplemento, aunque no juegues a juego de rol, solo por el trasfondo. De trasfondo. Hay una parte, normalmente están bastante bien estructurados, casi siempre siguen la misma estructura los libros de suplemento. Es una primera parte de trasfondo de la facción, ¿vale? Luego, normalmente hablan de los planetas de aquella facción, o si son los nómadas, por ejemplo, de sus naves, ¿vale? Para que sepas, en plan de localizaciones, que se mueven, la fauna, cosas. El tamaño de las naves. Tamaño de las naves. Lo de nómadas. Claro. De hecho, una de las cosas curiosas es que hasta que no salió el juego de rol, nadie sabía cómo eran las naves nómadas. O sea, por eso es el suplemento de nómadas, nadie tenía ni puñetera idea de cómo era. Había sean naves gigantes, pero no. Eso es la imagen de cada nave. En plan, por regidores así, tú buscas esa nave. Esto es conegido. Sí. Exacto, sí. Y,
Y bueno, fue el juego de rol el que sentó todo esto, las localizaciones de las naves, de los planetas, ¿vale? Hay muchas cosas que en el juego de miniaturas no se tocan. Y los planetas están muy detallados, con todas sus ciudades, con sus áreas específicas. De hecho, hay un libro para Paraíso. Sí, hay un libro completo sobre... Claro, de la campaña de Paraíso, claro. Eso. A ver, para la gente que no lo sepa, Paraíso es donde se están metiendo de hostias los aliens con los humanos, ¿vale? Correcto. Y de hecho, cada libro pues te trae esto, la parte de trasfondo, digamos, de la facción y de sus planetas, te trae una parte de equipo que es como más centrada en aquella facción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, en el libro de los americanos, pues te viene la pistola Desert Core, no sé qué, yo qué sé, en el Radnik, el no sé, ¿vale? Cosas muy de la facción. Al final te dejas una pistola pesada, random, sí, pero claro, en un lado tendrá un nombre y en otro. Efectivamente. Más inmersivo. Luego tienes también equipo normal de la facción y sobre todo de cara a la creación de personajes, tienes tablas específicas para personajes. Eso para ti. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si eres un jugador nómada, pues claro, muchas veces te salían eventos en las tablas de creación de personajes, pues que eran en los planetas. Y claro, si tú has vivido toda tu vida en el espacio, quedaba un poco raro. Entonces, claro, los nómadas tienen listas pues de eventos planetarios. O los ariadnos tienen listas de eventos en las que te puede venir y te puede morder una antípoda. Porque en su planeta es una cosa que te puede pasar, ¿vale? Entonces eso puede hacer incluso que cambies de personaje y pases a tener que llevar un hombre lobo, un doar. Sí. Entonces, añade variedad. Y luego, profesiones específicas de cada facción, ¿vale? Entonces, yo qué sé, quiero ser un Wildcat de corregidor, quiero ser un caballero de Panoceania. No, de hecho, quiero ser un caballero de Panoceania y ahora me has fichado el Buró X. Efectivamente. He echado 12 y ahora estoy aquí. Sí. Hostia. Entonces te dan muchas opciones. Y normalmente también te sale unos cuantos PNJs, también para los masters para ir añadiendo. Y en la mayoría de libros, en los que no hay muchas reglas extras, en la mayoría de libros te sale un tipo de campaña diferente. Eso es lo que te decía antes, que tienes una campaña que es de piratería. En el de Aleph, por ejemplo, es una campaña de la guerra en Paradiso, de combate al ejército combinado. En el de Arizanda es de mercaderes. O sea, tienes una caravana de mercaderes y tal. Entonces, cada libro, pues, o te añade reglas nuevas o te añade un estilo de campaña. Entonces, a veces, de reglas nuevas, normalmente acostumbran a ser tipos de personaje nuevo, ¿vale? Entonces, razas nuevas. Entonces, por ejemplo, en el de Panoceania te vienen los hilotas. Entonces, tú puedes jugar con un hilota, que es una raza, para los que no lo sepáis, es como una raza de peces que viven en los mundos de Barça. Sí. Y en el de los nómadas, por ejemplo, te vienen reglas para jugar con personajes humanos, los furros, animales exaltados. Sí. Entonces tú puedes decir, toda mi vida he querido jugar como un pulpo sintiente. Pues, yo tenía un personaje que era un hombre gato. Muy bien. Aquí estás encajando muy bien, ¿cierto? O sea que de suplementos, por lo que me estáis contando ahí, ¿qué? 12, 15. Sí, mucho. Pues mira, cuando lo has dicho, lo he contado aquí, solo de facción hay 11. Solo de facción. Luego están las aventuras. Sí, o sea, que puede que más 20 que 15. Porque es que además hay. Porque aventuras también en los Ponzi. Porque además hay otra facción que no está en el juego de miniaturas, que son las hipercorporaciones. Porque en el juego de rol, las hipercorporaciones tienen, digamos, bastante más peso. Y te las describen como si fueran naciones de propio derecho, casi, ¿sabes? El rollo Arasaka o... Sí. Entonces, hay gente que vive en un planeta controlado por Eugene, pero realmente no es ciudadano de Eugene, es ciudadano de la corporación Naiga, ¿sabes? Sí. Hostia. ¿Dónde se compra de todo esto? Pues depende de cómo lo quieras adquirir. Yo particularmente, hay gente obviamente que lo cogió en el Kickstarter en su momento. Yo ahora a través de Drive-Thru RPG, que es la página esta de Drive-Thru, donde compramos todos los PDFs. Sí. Entonces yo la verdad es que cuando... En Kickstarter, a mí me los dieron por ahí. Sí. Dieron el enlace para tener... por ahí. No. Pues básicamente ahí a través de Drive-Thru tú puedes comprar los PDFs sueltos. Pero luego hicieron un bundle. Iba a decir algo.
en su momento me parece que me costó unos 100 euros, pero que te lo traía todo. Era el plan de lo que saquemos, tú lo tienes. Y conforme lo tienes y lo tendrás. Sí, lo tienes y lo tendrás. Sí. Y claro, yo cuando lo cogí me parece que todavía iban por el libro de Panoceania, solo habían salido cada 2 o 3, pero bueno, que han ido metiendo ahí. Claro, al final también ha sido un poco de la pena. Sí. Vale, o sea, el drive-thru. Digo, a ver, aquí me habéis picado la curiosidad y me lo voy a pillar, ¿sabes? No, a ver, lo único malo que tiene esto, al final de que haya tanta desinformación, que está muy bien para el tema trasfondo, pero en el tema de equipo, por ejemplo, es que a mí esto me pasa con mis jugadores. Sí. Es demasiado. Sí. Había demasiado equipo de partido en demasiados sitios y claro, un tío decía, guau, pero quiero una pistola. Ponte a mirar en los 8 manuales o 10 manuales a ver dónde está la pistola que tú quieres. Sí. Entonces, sí. Eso me siempre me saturaba. Como máster también puede escapar un poco eso. Bueno, Sí. Pero aquí estás en este planeta y en este planeta solo hay esto y esto. Y que te dé. No, eso por supuesto. Por supuesto. Pero siempre alguien que decía, pues yo quiero una espada, pero una espada diferente. Te busca, ¿sabes? Pues la puedo buscar todo. Claro, la pintas de spray, la pintas de rosa y ya tienes un spray. Lo que había como demasiado equipo. A ver, los juegos que crecen mucho al final siempre les pasa. Como os acordáis, en Vampire. Yo siempre pongo el ejemplo de Vampire. Había 200.000 suplementos. Sí. Y al final tú como máster tenías que controlarlo prácticamente todo. Porque al final te salía jugador, ¿no? Porque en el suplemento tal decían que este cambio de historia... Y tenías tú que pensar, pues sí. Bueno, yo te diré una cosa. Yo Infinity ha sido el primer juego que he masteado con el ordenador en lugar de con el libro. Porque me era mucho más cómodo y más cómodo este problema que comentabas, ¿cierto? Yo lo que hice fue hacerme un Excel, ¿vale? Que tenía todos los equipos. O sea, yo me ponía rollo, yo qué sé, el programa una descripción muy rápida y en qué libro estaba y en qué página, ¿sabes? Hostia. Y tenía un Excel, pues mira, lo hice quizá hasta el libro de Ariadna o el que salió después. Y entonces me iba bien porque en las partidas a veces digo, hostia, necesito un Red Fury, pero el Red Fury no sale en el libro básico, ¿vale? Pero yo no me acuerdo en qué manual sale. Entonces pues me iba a decir, mira, el Red Fury está en el suplemento Ariadna en la página tanto. Y ya igual, ¿sabes? Y claro, como estaba con el ordenador abierto, pues era un momento buscar. Pero sí que es cierto que si no te has hecho un trabajo como máster de organizártelo todo, es un trabajo previo. Y esto yo lo hice porque llevaba ya 3 años de campaña, ¿sabes? No, estabas harto. Sí, yo por ejemplo al final lo que hacía era que armas y tal son lo del equipo del libro básico. Sí. Hay profesiones y tal, lo que quieras. Cambiarles el nombre para el trasfondo, pero al final una pistola pesada es una pistola pesada aquí y en Tunguska. Exacto. Sí. Eso es. Sí. No, y al final... Pero bueno. Sí. No, a ver, en el Wargames es igual. O sea, al final es una pistola pesada y luego ya, pues lo que se te buscas la vida, ¿no? Sí. Lo de las profesiones al final era más fácil de gestionar, porque como solo la mirabas en el momento de creación del personaje, y normalmente la propia facción ya te indicaba en qué suplemento estaba, a la que ahora que el chaval te decía que se quería hacer un Yuchino, tú ya ibas y cogías el manual de Yuchi, ¿sabes? Eso es. Claro, el tema, bueno, imagino que el tema de habilidades y tal, de cada facción, con que sepa el jugador y tú como máster sepas que no te está haciendo la trupia también. Sí, no hay habilidades per se de facciones. Realmente es más... No facciones, pero sí prefiero... pero me imagino que el Yuan tendrá... O sea, los piratas tendrán un tipo de habilidades y un cura neovaticano del neovaticano tendrá otras, ¿no? No. Son genéricas las fichas. Genéricas, sí. Sí. O sea, es más por tu historia. Lo de profesiones y tal es más para que te montes tú tu película que en tema de reglas. Claro, o sea, la ficha es tipo y ya está, ya hay un salto. Sí. O sea, no hay en plan rollo, el soldado hace tal movida, el hacker hace tal movida, no. O sea, cualquiera, o sea, un ariano se engancha. La ficha es de una persona y esa persona y luego ya las habilidades es de lo que hayas vivido, ¿no? Exacto. Vale. Que luego tienes talentos, que los talentos es lo que te perfeccionas un poco tú más. En plan de, me quiero enfocar como tempo a cuerpo, a hackear, a hablar. Sí, pero bueno, al final me imagino que serán X pocas. Sí, pero no son específicos de facción normalmente. Salvando más de las secciones. Entonces lo que hay normalmente es aquello, son como cuadritos de profesión que dicen, vale, cuando coges esta profesión, yo qué sé, te da +3 a percepción, +1 a el guerrero, el mago, el clérigo.
Y básicamente lo que te condiciona es el equipo que te da la profesión. Si te da algún equipo particular, yo qué sé, si eres un caballero para Oceania, pues te dará una espada. Si eres un caballero de Santiago, te da un equipo 0G, porque los caballeros de Santiago van con equipo 0G. Pero si eres un caballero de Montesa, pues quizá te da una moto, ¿sabes? Si es un hacker, tendrás tu dispositivo de hacker. Efectivamente. Eso es. Te condiciona más el equipo que tienes y los stats que te suben. Una cosa más. Vale, los suplementos. ¿Y dónde pillarlos? A ver, estamos hablando todo el rato de vuestras experiencias en el juego, ¿no? Pero algo que queráis remarcar, o sea, lo que realmente se diferencia a la hora de jugar una partida de Infinity de otro ciencia ficción, por ejemplo. Bueno, a ver, algunas cosas. Espera, replanteo. ¿Por qué jugar a Infinity y no a Star Trek, Star Wars, Cyberpunk? ¿Por qué Infinity? Bueno, yo creo que sobre todo a nivel de trasfondo, yo creo que el diferencial es un poco lo que comentaba antes. Es un universo, primera, yo creo que es más tangible, ¿vale? En el sentido de que a pesar de que es en el futuro, no es un futuro tan lejano como es un futuro a menos de 200 años. Sí. No dice Star Wars. Puedes trabajar con algunas realidades y conceptos que conocemos hoy en día, pero pensar cómo serían en un futuro cercano, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo que noto más de Infinity es que a pesar de ser un juego futurista, que está ambientado en el futuro, es muy raro que estés haciendo cosas en el espacio, ¿vale? Mientras que en juegos como Star Wars o Star Trek y tal, mucho pasa en las naves espaciales y tal. Infinity es muy pies en la Tierra, ¿sabes? La mayoría de las cosas que están pasando pasan en los planetas, ¿vale? Entonces, se juega mucho con esto de los cambios de biomas, ¿no? Es Valheim ahora con la nieve, ahora estás en Varuna con el agua, ya acontecimiento con la jungla y tal. Y no tiene tanto aquella sensación de espacio infinito como puede ser Star Trek, del plan de me puedo sacar un planeta a la chistera, ¿vale? Porque al final sí, Star Wars, claro, millones de planetas, pero claro. Y con Star Wars, a pesar de que la mayoría de planetas son conocidos, sí que si quisieras, te podrías sacar planetas para lo que quieras, claro. Entonces, al final, es un sistema más cerrado, dices, ¿no? Es un sistema más cerrado. Sí. Entonces, claro, juega a la ventaja y a la desventaja en ciertas cosas, ¿vale? La ventaja es que una vez que ya estás familiarizado con el universo, ya hay ciertas cosas que las das por asumidas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si me hablas de universos de Star Wars, pues claro, la mayoría de relaciones que haces es como máximo planeta, raza y ya. Pero en Infinity hay ciertas connotaciones que van más allá de eso, del plan de vale. Los márgenes son más estrictos, pero claro, cabe muchísimo más dentro. Efectivamente. Entonces tú, al encontrar una persona de Bakunin, ya sabes más o menos qué tipo de persona te estás encontrando. Al encontrar una persona de Neoterra, ya sabes más o menos qué tipo de persona te están encontrando, ¿vale? Entonces te permite jugar un poco más también con aquellas variedades de estratos sociales, estereotipos de personas. Pero al final la mayoría de lo que hay en Infinity son humanos. A pesar de que son un juego en el futuro, los alienígenas son pocos y se relacionan mucho con la gente. Sí, y dentro de lo alienígenas que son, tampoco no son tan diferentes de los humanos, ¿sabes? No es una cosa muy extrema. Entonces, es un juego que a pesar de ser futurista, trata mucho, digamos, qué va a ser la humanidad en el futuro, ¿vale? Es más cercano. Sí, es más cercano. Sin llevarlo a límites tan posthumanistas como serían otros juegos, como por ejemplo el Eclipse Phase. No sé si alguno de vosotros lo ha jugado. Que claro, ya es un futuro tan distante que se nos hace como hasta críptico, ¿no? Porque dices, hostia, no me consigo imaginar esta situación en la que los seres humanos ya no sean ni corpóreos, ¿sabes? Entonces, al final Warhammer 40.000 son 40.000 años en el futuro, sí. ¿Sabes? Es que tampoco... O sea, esto que es que no es más cercano. Vale, de momento las diferencias entre Star Wars y con Cyberpunk, porque Cyberpunk es justo al revés. Es un microclima, digamos, en una ciudad, sí, que puedes o no sacarlo, pero al final, salvo el tema de ir al espacio y el tema de algún alien, el resto lo tienes. Yo creo que
lo interesante de el universo de Infinity es que si quieres jugar a Cyberpunk puedes, ¿vale? O sea, cada, digamos, lugar de la esfera humana es aquello que decíamos, es que no es como Tatooine en Star Wars, que Tatooine es una ciudad. No, es que la esfera humana, dentro de cada planeta, tiene varios sitios diferentes donde pasan muchas cosas diferentes. Entonces, claro, por ejemplo, si quieres jugar una misión más estilo Cyberpunk, Neoterra es el sitio ideal, porque Neoterra es un sitio donde las corporaciones son supremas y si tú no estás afiliado a una corporación eres la purria. Sacar carne de cañón. Sí. Claro. Yo, por ejemplo, esa misión que os comentaba antes del hackeo desde una favela a una corporación es completamente Cyberpunk eso, y fue la estética que le di a esa aventura, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, te vas a otro planeta y la aventura cambia completamente. Entonces, por ejemplo... O te vas a China, creo. Claro, sí. Yo, por ejemplo, de esa aventura me fui a una aventura en la que los jugadores estaban sueltos ahí en una selva, les di un mapa impreso así del plan de, oye, este es el terreno que os rodea. Orientaros, buscaros la vida. Buscaos la vida. Y puedes pasar de misiones muy guiadas con unos objetivos muy claros a misiones muy abiertas en plan sandbox, depende del sitio de la esfera humana donde estés. Y una cosa, por ejemplo, que a mí me gustó mucho de un truco que os voy a dar si alguna vez jugáis a Infinity y que a mis jugadores les gustaba muchísimo. Y una de las cosas que tiene Infinity, que está muy bien, es que te da aquella sensación, y es muy diferente de Star Trek, Star Wars o del que sea, de que todo está siempre conectado. Todo el mundo está siempre perpetuamente conectado. Y eso lo tienes que, digamos, incluir de alguna manera en tus partidas. Entonces, ¿yo cómo lo hacía? Bueno, para empezar, las campañas que el juego te ofrece está muy bien porque están pasando cosas incluso en los lugares en los que los jugadores no están, ¿vale? Cosas que eventualmente van a afectar a los jugadores, pero ellos no están allí y no están viendo qué está pasando, ¿vale? Muchas veces en las campañas te ponen eso, del plan de mientras los jugadores están aquí, lo que está pasando es que en tal otro sitio está pasando esto. Los eventos, el mundo no se detiene. Claro, el mundo no se detiene por ellos. Y entonces, yo una de las cosas que hacía en la campaña, yo jugaba la campaña de manera semanal, ¿vale? Entonces nosotros jugábamos todos los lunes por la noche, me parece, tal. Entonces normalmente los miércoles, cuando estaba tranquilo y tenía tiempo, les mandaba a los jugadores por el grupo de la partida como si fuera los titulares de las noticias de la tele, ¿no? Sí, correcto. Y entonces era muy guay porque les ponía noticias que a veces eran completamente irrelevantes, les ponía noticias que tenían que ver con su campaña, pero de qué se estaba pasando y que ellos no tenían control, pero que les irían a afectar en el futuro, y luego les ponía noticias tontas de ambientación del mundo, del plan de, mira, esta noche en Corregidor se juega el partido de Aristella de los Scorpions contra los no sé cuántos, ¿vale? Y esto estaba guay porque al final creaba un mundo que iba más allá de la partida que los jugadores estaban jugando, ¿no? Claro. Y entonces, pues luego, pues durante la partida, eso se acababa integrando también del plan de... Oye, tú no eras de este equipo de Istella, pues ha perdido, te jodes y tal, jaja. Cositas así, ¿sabes? O por ejemplo, yo qué sé, recuerdo por ejemplo una de las partidas que ellos habían estado medio que metidos en una manifestación delante de un edificio gubernamental y tal, y a uno de ellos los habían entrevistado. Y entonces les hizo mucha gracia que después en las noticias de la semana siguiente aparecían las noticias, ¿sabes? Pero claro, ¿qué pasa? Al tío que había entrevistado era un tío que en otra nación estaba buscado. Entonces las semanas... Digo, ha encontrado indicios de que tal persona... Entonces, lo que pasó con Greta Thunberg, ¿no? Y el zumbao este es de ropa. Sí. Entonces, no sé, yo creo que esa sensación de que el mundo está vivo y que estás en el mundo, pero el mundo no gira alrededor tuyo. Sí, efectivamente, sí. Y le da mucho jugo a Infinity. Sí. O sea, no es tan abierto como Star Trek o Star Wars, pero no es tan cerrado como Cyberpunk, que a fin de cuentas Cyberpunk es Night City. O sea, no, claro. No puedes salir de ahí. Sí. Al final, por muy lejos que te quieras ir de Night City, es Night City o territorio nómada mucho. Pero aquí puedes visitar otros planetas, tienes mucha más amplitud. Muy bien. Experiencia general, pues yo creo que ya hemos tocado todos los puntos, ¿no? A ver, o lo hacemos así de corto o ya nos cascamos aquí 3 horas hablando. 1 hora y 20 llevamos más o menos. Sí. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen resumen de todo, ¿eh? Lo hemos tocado todo, anécdotas.
Muy bien, yo creo que muy bien. De hecho, a mí, yo que no lo conocía de forma muy puntual, por cierto, que nos hizo la aventura aquella, a mí ya me habéis convencido bueno comprar el juego y leerlo. Te han entrado ganas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo me he enamorado. Hay un par de cosas que me han enamorado. Vamos con la historia, pero no la... Sí, pero la ambientación ya me hizo gracia. No, yo me refiero a trasfondo. Sí. La ambientación ya me hizo gracia. Bueno, ya dejas de tirar dados y mover miniaturas en la mesa, ¿no? Ya te metes, ¿no? Pero ya lo que me habéis contado del sistema ya me ha gustado. Ya, bueno, lo pelearemos. Respecto al sistema, el sistema es un sistema que no es fácil para alguien que no tiene ya una experiencia previa de juegos de rol. Sí, ¿vale? Eso es cierto, sí. O sea, no, de jugador o de máster. De las dos. De las dos. O sea, no es el sistema más sencillo que vas a jugar en tu vida. Eso te lo garantizo. Pero la verdad es que una vez que lo usas, está tan bien encajado que dices, hostia, ahora no lo cambiaría. Porque mira que yo tengo... o sea, yo, como toda persona que empezó a jugar juegos de rol muy joven, mi estantería está ahí. El libro rojo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, que tengo que si el Coriolis, que si el Eclipse Phase, que si el Ars. Sí. ¿Sabes? Entonces, claro, al final siempre vas mirando otros manuales diciendo, a ver si puedo encontrar una cosa más simple, a ver si no se quitan. Pero luego te das cuenta de que el sistema está tan bien engranado que toda esta creación de personajes que sigue tu estilo de vida, toda esta manera de comprar, toda esta manera de hackear y tal, todo está tan bien engranado en el sistema que una vez que ya sabes jugar, dices, hostia, es que esto es lo que mejor va. Está muy cómodo, ¿no? Sí. Es decir, es complejo de aprenderlo, pero una vez que lo aprendes, funciona como una máquina súper bien engranada, ¿sabes? Entonces, porque una vez que los jugadores saben el sistema, es lo que decía antes, sirve para hackear, sirve para diálogos sociales, sirve para ir de compras, sirve para todo, ¿sabes? Y luego, el tema este que te comentaba, las heridas. Es muy divertido cuando los jugadores te venían, no, pues me voy a comprar esto y me voy a hacer una herida en la cartera, ¿sabes? y bueno, pues literal, sí, lo extrapolas, pero te hace gracia porque al final es la realidad, ¿no? Dices, pues mira, yo no voy a comprar la caja de diablos que salen para el juego de miniaturas y me voy a hacer una herida. Voy a hacer una herida en la cartera. Muy bien. A ver, no debería ni que preguntarlo, pero obviamente ¿les diríais a los jugadores del Wargame que se comprasen el juego, que lo jugasen? Si les gusta el rol, sí. Sí. Por lo menos. Si son jugadores de rol, yo les invitaría a que lo probaran. Si tienen la oportunidad de conocer a alguien que ya lo haya masteado, más que nada porque, como decía, este primer punto de... Master novato mal, ¿no? Claro, yo no recomendaría un Master novato, nunca, ¿vale? Es un sistema muy complejo, ¿vale? Para ser tu principio. Sí, porque has dicho que hay que tocar muchos pitos. Sí. ¿Vale? Necesitas tener suficiente bagaje no solo para entender las reglas, la parte mecánica, sino para gestionar como máster el volumen de información que es el volumen de información, ¿sí? Y cosas como esto que decía los Geist, de que las personas están interpretando dos personas a la vez, ¿vale? Yo las primeras partidas las hacía sin Geist, pero luego los fuimos añadiendo, pues cuando los jugadores ya están sueltos, les puedes ir añadiendo niveles de... La curva de aprendizaje es muy acusada, pero sí. Luego ya... Bueno. Pero luego la disfrutas mucho. Y yo te digo, yo estoy en un club de rol de aquí en mi ciudad y claro, la partida... un poco de publicidad, ¿qué ves? Se llama Chrome, pero con K, ¿vale? Más que nada por un tema de que si lo ponías con C nunca nadie iba a encontrar tu club, ¿vale? Y son las siglas de Club de Rol organizado de Moncada, que es el nombre de nuestra ciudad aquí al lado de Barcelona. Lo que pasa es que es club con K para que quedara Chrome con K. Sí. Y nada, y tenemos el club desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, hemos hecho partidas de todo. Ha pasado que yo he llegado a mastear desde Warcraft a Vampiro, a Mago, de todo, ¿vale? Pero sí que es cierto que la partida de Infinity que hicimos al grupo que la jugó gustó mucho. Y cada 2 por 3 me están diciendo, Gravity, ¿cuándo retomamos la partida? Y lamentablemente la vida no me deja tiempo. Hombre, pero desde aquí hacemos un llamamiento a que sean otros los que hagan el de Master. También es verdad. Lo han hecho, ¿eh? De hecho, uno de los jugadores se compró los manuales cuando son en castellano y ya están masteando también y tal.
Pero, pues bueno, que muchas veces aún me lo dicen, hostia, vuélvete. Y yo tengo muchas ganas de retomarlo, ¿eh? Así como hay otros juegos de rol que los he jugado y a mí sí me han gustado y tal. Pero yo creo que el nivel de inmersión que me ha dado Infinity como juego de rol no ha llegado a... O sea, ningún otro juego que he jugado antes ha llegado a comparar. Sí que es cierto que también, obviamente, llevo jugando Infinity desde que estaba... Claro, tus preferencias personales ya. Claro, entonces lo conozco todo, ¿sabes? Me he chupado todos los libros de trasfondo, entonces, claro, a los propios jugadores les consigo meter tramas y subtramas de cosas que a mí durante años y años me han interesado, ¿sabes? Puedes, así como... A ver, una de las primeras cosas que pensé con estas cosas, lo pensé con Puck Apocalyptic, es el meter el wargame dentro del juego. ¿Has pensado alguna vez en cómo podría encajar eso? O sea, jugar, digamos, con... Imagínate que a tus jugadores... miniaturas. Claro, es decir, a tus jugadores tienen... Imagínate que son capitanes. Sí. Entonces tienen que hacer un combate contra EC, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿has pensado en llevar ese wargame al juego? Es decir, ya no vais a jugar al wargame. Sí. No me lo he planteado, pero también he de decir que tampoco es particularmente necesario, ¿eh? Porque el sistema del juego de rol es bastante parecido al del wargame en el sentido de que es bastante letal también, ¿vale? O sea, Claro, sí. un buen tiro bien colocado mata a cualquier personaje, a no ser que sea un personaje especial de... No es el avatar, ¿no? Vale. ¿Sí? Pero por ejemplo... Matar o dejarle tullido, o sea, Sí. entonces un buen agujero. Sí. Yo, aunque no he jugado partidas del wargame en sí, sí que he utilizado las miniaturas del wargame y la escena del wargame para ambientarlas. Sí, te refiero, no tienes que poner una partida 3 turnos, bla, 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 no, pero me refiero integrar lo que es el wargame y todo lo que lleva el wargame. Sí. La partida sí lo has hecho, ¿no? Tal como, o sea, todos los elementos del wargame en el juego de rol son jugables. O sea, he hecho partidas en las que los tíos estaban tirando mat traps y crazy koalas. Poner una plantilla y ver si físicamente le llegas al otro o no. Sí, cosas así, sí. Mira, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno. En la misión esa que te comentaba antes del gecko por los pasillos de la nave, se dio un caso de eso de decir, venga, va, pues le disparo con el lanzallamas. Digo, pues venga, pon la plantilla de lanzallamas que no tengo ganas de ver. Y pusieron la plantilla para ver a quién le daban, ¿sabes? Pues eso, yo tenía ahí los trastos del wargame al lado y los usaba como soporte de mis partidas. Sí. Y de hecho, incluso me llevó a comprar miniaturas del wargame específicas para la partida. Y una de las que tengo yo con muchísimo cariño fue un Cascuda que encontré por Wallapop de aquí a veces en las ediciones. Y el título ahí. Pues de hecho fue el primer jefazo grande así que les metí en la partida, pues Cascuda. Y de hecho se mató unos personajes. Eso muy bien, que se jodan. Esa es otra. Yo soy un máster que en general soy bastante máster mamá, no acostumbro a matar jugadores. Pero yo creo que en Infinity tengo la tasa de mortalidad más elevada de todos los juegos que he jugado hasta ahora. Porque es lo que te digo, es que realmente el juego es muy letal, ¿sabes? Caes. Te despistas, Luego te esperen. Luego hay formas de que vuelvan, así que tampoco es el fin del mundo. Sí, bueno, gracias a las petacas dices, bueno, te han matado otra vez, ¿no? Cosa que hasta ahora todos esos personajes que se me han muerto eran personajes sin petaca. Porque se me murió Topo Arrionariano, que no tenía petaca. Se me murió un japonés medio loco que tampoco llevaba de petaca. Antes de que nos cerremos, el sistema de petaca, cuando vuelves, ¿tienes algún negativo? ¿O sí que es exactamente igual? Tienes que comprarte el cuerpo. Sí, tienes que comprarte el cuerpo. Vale. Tú puedes comprar tu cuerpo que sea mejor que el que tenías. Sí, pero me refiero, eso es todo. O sea, no tienes, cada vez que resucitas no tienes un -2 a inteligencia o yo. O sea, ¿eres tú? No, es heridas en la cartera. Me parece que lo voy a integrar en mi día a día esa frase. Sí. Heridas en la cartera. Vale, perfecto. ¿Queréis añadir algo más? Bueno, yo una cosita, que es que cuando salió el Kickstarter, yo tenía, de hecho a mí me engañaron, entre comillas, porque yo me esperaba una versión del Falling Suns. No sé si conocéis el juego.
Sí. Son las mismas reglas que Infinity. Uh-huh. O sea, tienes un dado de 20, tienes que sacar X o menos, si sacas X es crítico. Sí. O sea, es idéntico. Ya. Entonces cuando me sacaban todo esto me explotó la cabeza. Esto no era lo que yo me imaginaba. Lo que esperaba. Y luego está muy bien, que no voy a decir que luego he jugado y está muy divertido. Y el sistema de los de 20 me gusta mucho. En Infinity como en los demás, que he probado varios juegos. Sí. Yo sé que ser máster es una raza especial, ¿vale? Pero ¿qué preferís? ¿Jugarlo o masterearlo? Yo hay 50. Ya os digo, es muy difícil dejar de ser máster, ¿eh? Mira, Yo me obligué y ahora me cuesta muy bien volver a ser máster. te diré una cosa. No sé cómo responderte esta pregunta porque creo que no juego desde los 14 años. Eso es lo que me ha pasado a mí. Desde el 92 que empecé de máster de Vampire hasta el 2019. No dejé de estar en el máster. Y ahora, justo lo contrario. O sea, desde el 2019 que ya no he tocado un libro de máster. Es que yo sí soy el 50-50. O sea, a mí me gusta jugar. De hecho, juego muchas semanas contigo a The Witcher siendo jugador. Con masterio de vez en cuando. Un 50-50. Entonces, ¿qué diríais? A ver, a mí me gustaría jugarlo, ¿eh? De hecho, hay una de las compañeras aquí de Barcelona que se lo ha comprado ahora. Otro dardo. De máster, cabrón. Hay compañeros que se lo ha comprado ahora aquí en Barcelona y que ha dicho que le hacía gracia mastearlo y tal, pero que es su primer juego para mastear. Y que mira, yo si quieres, te ayudo. Yo me animo a jugar porque me hace gracia jugarlo y además como yo ya lo he masteado, te puedo echar una mano también para mastear, ¿sabes? Haciendo el tuto. Sí. Entonces que es una cosa que a mí me haría gracia. Pero bueno, Infinity, como tantos otros juegos, al final es que cuando estás en una zona en la que hay pocos masters, es complicado porque casi siempre te toca master. A ver, a mí hay juegos que no me gustaría hacer de máster. En Anima, por ejemplo, no me gustaría hacer de máster. Mira, ¿ves? Pero pues eso. Porque yo sí que lo masteé. Pues eso. No, yo en jugué. Nunca lo he masteado. De Anima yo recuerdo, lo he leído y no me gustaría nada hacer de máster. Al igual que Cyberpunk, sí que me gustaría mucho hacer de máster. De hecho, ya haremos el siguiente, creo que es de Cyberpunk, de juegos de rol, y el siguiente será ya Punk Apocalyptic. Yo en Punk Apocalyptic sí, es muy divertido hacer de máster, más que nada porque estás haciendo continuamente putadas a nosotros. Pero hostia, hay juegos que no me entran y que no. Es jodido. Yo, mira, el Anima, saliendo completamente de tema, ¿no? Pero el Anima yo lo masteé mucho en mi época en la facultad, que tenía un grupillo también de jugadores, y era un juego que el trasfondo a mí me gustaba mucho, pero mecánicamente, es lo que decías, era muy farragoso a nivel de mecánica. Era como el Rollmaster, tío. Sí. Y además, hubo un momento dado en que me di cuenta que si tenías un jugador que era muy munchkinero, que dio la casualidad de que yo tuve uno, te podía arruinar la partida porque a nivel 1, si el tío se lo proponía, era capaz de ser puto dios a nivel 1. ¿Sabes? Sí. Y yo recuerdo que había una partida en que yo tenía una serie de malos malosos, pero que además que eran de nivel 5 o 7, que no tenía ninguna intención de que los personajes se pegaran con ellos en ningún momento, ¿sabes? Que ya era de aquellos que dices, no os vais a pegar con ellos porque no podéis... Están muy por encima. Están muy por encima de vuestro nivel. Pero este tío se hizo un personaje, que yo recuerdo que era un monje, que quizá no los mataría de una hostia, pero él tampoco se moriría porque era inmortal. O sea, tú no podías hacerle nada. Entonces dices, vale, no los voy a matar a la hostia, pero si me quedo aquí 10 minutos pegándoles, los voy a matar. Por el simple hecho de que no puedo hacer nada. La ingeniería de fichas de Anima, sí, esto es todo un arte. Y claro, me di cuenta que un jugador que se lo propusiera podía romper el sistema, ¿sabes? Y a ver, en el momento que dije, aquí paro. Para mí de como máster, porque en Vampire también pasaba muchísimo, en el mundo de Tinoes en general, que había cosas que estaban muy desequilibradas. El problema era que para parar a ese jugador tenías que matar al resto de jugadores. Claro. O sea, claro, tenías algo tan tocho que es que el resto solo podía sentarse a mirar. Claro. Sí. Pero bueno, ahí estabas tú como máster, decir, oye, había una maldición, o yo qué sé, pues te bajas esto, o hablas con el jugador y dices, tronco, sé que quieres destacar, pero vamos a hacer todo que vaya, todo que conjunte, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que Anima, hostia. Es un juego que me encanta, porque la verdad es que nuestro máster de Anima es muy bueno, pero como jugador, ¿eh? Por eso os preguntaba que si como máster o como jugador.
Porque sí que hay juegos que es muy distinto la experiencia de un lado y de otro. Bueno, yo creo que como jugador dependería mucho del máster también. O sea, si es un máster, Claro. que es que también hay másters y hay másters, ¿eh? Claro, por eso digo, sí, obviamente. Que transforman cualquier partida en una partida de Dungeons, ¿vale? Sí, hay másters también viceversa. Mira, ahora miento, os he dicho que no jugaba desde los 14 años. Mira, hace muy poco me invitaron a una partida de Dungeons y yo no he jugado a Dungeons en mi vida, ¿vale? Y dije, mira, vamos a jugar por curiosidad, porque tengo curiosidad. Por marcar la casilla, ¿no? y es un máster que yo lo conozco desde hace mucho tiempo y que sé que es muy buen máster y tal. Pero a mí esa partida no me funcionó, porque fue una partida que se convirtió en un vamos de bar en bar, recogiendo rumores, y pasaban las sesiones y sesiones y tenías esa sensación de que aquello no avanzaba, ¿sabes? No salía del sitio, ¿sabes? Ya. Y no sé, a mí aquella partida pues no me convenció. Y yo sé que el chaval es muy buen máster porque lo he visto máster otras cosas, pero a mí esa partida no me convenció. Pero al final también depende de las expectativas que tú como jugador tengas, ¿sabes? Sobre lo que quieres. Hay másters que transforman todo, absolutamente todo, en una partida de matar bichos, aunque sea llamada de patada, monstruo, tesoro. Efectivamente. Y luego hay másters que sin conseguir meter un solo monstruo te hacen una partida espectacular que te tiene agarrado a la silla. Si quieres volver el fin de semana siguiente, necesitas. Sí. Vale, perfecto. Pues ya sabéis, drive-thru y a comprar el juego. Vale, mucho. Y si alguien se anima a hacer de máster, pues ya tiene aquí 3 jugadores que estaban aquí. Bueno, de hecho tú, Eneco, tienes pendiente con nosotros la partida, ¿eh? Sí, ya haremos algo. Vale, como ya te comentaba antes off the record, suele ser tradición en nuestros programas hacer alguna recomendación a los que nos escuchan, a los 2 que nos escuchan. Bueno, cualquier cosa. A ver si son más. No llegamos al Infinity, a los niveles de Lora Infinita, pero bueno, algún incondicional tenemos. Un saludo a todos ellos, por cierto, si os quiere. Recomendaciones en general. Mira, pues os voy a recomendar una recomendación que me hicieron a mí, probablemente hace 2 años, y que probablemente ha sido una de las mejores que me han hecho en los últimos tiempos, ¿vale? Básicamente, mira, como situacional, yo soy profesor de instituto, algunos lo saben, y aquí, ahora con las nuevas leyes, hay media hora de lectura todos los días en los institutos, ¿no? Lo que pasa es que nos obligan a leer libros en papel, lo cual es una putada para los que ya tenemos todo en digital, ¿vale? Entonces le pedí a un colega que lee mucha ciencia ficción que me recomendara algún libro que yo pudiera leer en clase, pero le pedí, mira, quiero que sea una cosa de ciencia ficción, pero no quiero que sea una ciencia ficción muy densa, porque al final... La fundación no. Bueno, bien, eso yo venía de acabar de leerme la fundación, ¿vale? Pero claro, una de las cosas que me pasaba es que, claro, estás ahí leyendo, pero los niños están haciendo el cabra, y entonces, claro, si es una cosa que necesitas mucha... Te saca constantemente. Claro. Entonces le dije, quiero que sea una cosa de ciencia ficción ligera, que si me interrumpen, no pierda el de esto. Entonces quiero una cosa así muy light, ¿vale? Y me recomendó una serie de libros que es la saga de Miles Vorkosigan, que es el protagonista, ¿vale? El primer libro se llama El aprendiz del guerrero, ¿vale? Y es de una señora que se llama Lois McMaster Bujold, ¿vale? Y es una saga de libros. Este primero que él me recomendó, el aprendiz del guerrero... ¿De guerrero? Sí, el aprendiz del guerrero, sí. Es el tercero en la saga porque luego la mujer hizo precuelas, ¿vale? Eso es un poco Star Wars, ¿vale? O sea, sí. Pero tú puedes empezar a leer desde Real Salvatore o... Sí. Tú puedes empezar a leer desde aquí sin ningún problema porque es donde empieza la historia del personaje principal. Los libros que hay anteriores son la historia de sus padres, que yo me los he empezado a leer ahora y también están muy bien, ¿vale? Y la verdad es que me gustó mucho porque el personaje principal es un personaje que es muy atípico en casi cualquier libro que yo haya leído, porque es un chico que es hijo de una casa noble, ¿vale? De una casa de estas nobles planetarias, ¿vale? O sea, imagina el planeta de estos típicos en plan los metabarones y estas cosas así. Sí. Entonces, es el hijo de una gran casta noble planetaria, ¿vale? Pero la coña del asunto es que cuando su madre estaba embarazada, la envenenaron.
y él nació con una deformidad genética que hace que sea una especie de Tyrion Lannister, ¿vale? Él es un enano, pero además tiene los huesos de cristal, ¿vale? Entonces tampoco no puede hacer ejercicios severos ni nada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Él es hijo único, pero tiene más o menos una cierta responsabilidad hacia su familia de salvaguardar las tradiciones, y él quiere empezar en la academia militar porque toda su familia han sido guerreros de toda la vida. Entonces, el inicio de la historia es, obviamente, fracasas porque no tienes el cuerpo para entrar en la academia militar, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Vale? Y entonces es una historia muy interesante porque es un tío, pues, recuerda mucho a Tyrion en ese sentido, que es un tío muy inteligente porque compensa al final la parte física con su inteligencia y su astucia, pero que se mete en una serie de desventuras por mentir mucho, básicamente. ¿Sabes aquello de que empiezas a contar una mentira para salir del paso y la mentira se va haciendo más grande? Sí. Y a ver, al final... Aprendiz de guerrero. Sí, saliéndose de madre la cosa, pues acaba siendo un gran comandante mercenario, ¿vale? O sea, básicamente es toda una progresión. Ojo a los spoilers, ¿eh? No, pero bueno, esto ya te lo van adelantando, ¿vale? Pero, o sea, hay varios libros, ¿vale? Y además están montados muy bien porque tú los puedes leer independientemente. O sea, cada historia es autoconclusiva. Perfecto. Aunque los personajes sean los mismos, las historias son autoconclusivas. Aprendiz del guerrero, autor. Lois McMaster Buchholz. Lo digo porque me recuerda mogollón al el mismo argumento que utilizaba Abercrombie en Medio Rey. Es una trilogía y es parecido. La premisa inicial es prácticamente la misma, ¿no? Sí. Pues yo te digo, esta autora yo no la conocía, ¿vale? Pues el chico me la presentó, yo leí el primer libro, me gustó mucho y de ahí empecé a tirar de los demás, y lo que me ha gustado mucho es que la calidad de los libros no baja, ¿sabes? Aquí hay sensación de, hostia, este libro es muy bueno, seguro que el siguiente no puede ser. No. O el tercero flojea y el cuarto mejor, ya. De hecho, mira, yo ahora tenía mis dudas porque ahora el que empezó a leerme ahora, dije, va, tengo curiosidad por saber la historia de sus padres. Entonces me cogí el primero de todos, que es la historia de sus padres antes de que las hicieran. Y claro, yo pensaba, ahora que ya no está Miles, que es un protagonista que es tan carismático, seguro que el libro no puede ser tan bueno. Y hostia, estoy por la mitad del libro y es muy bueno, ¿sabes? Y entonces me está gustando mucho, ¿vale? Entonces yo creo que es una saga que da para mucho, y además que los libros son súper baratos porque están en una edición de bolsillo que vale 10 euros cada uno y son súper accesibles, ¿sabes? La ha reeditado hace poco, mira, te diré, ¿cómo se llama la editorial? Que lo he abierto aquí antes para ver la editorial. Dime, Díaz. No, digo que lo has abierto para refrescar un poco los datos. Sí, es que estaba mirando aquí por si tenía que decir, por si tenía que comentaros el nombre. Hostia, ahora no encuentro la editorial. Es B de bolsillo, la editorial. ¿B de bolsillo? Sí. B de bolsillo. Pues mira, con el... ¿Esto qué es? ¿Una trilogía? ¿Pentalogía? Los que tú quieras. Mi mujer va por ahí. Son un cojón de... Sí, son muchos libros. Y de hecho tienen muchos premios. Ha ganado, me parece, 4 premios Locus diferentes, la trilogía, libros diferentes de la trilogía. O sea, que es aquello de decir que sí, que la calidad se mantiene, ¿sabes? Mira, perfecto. Pues mira, ya nos has hecho 2. Aprendiz de guerrero, de Lois McMaster Buchholz, y el Dishonored, que yo no sabía que había juego de rol. Cierto, también. El Dishonored ya me lo había apuntado aquí. Me estoy tomando nota. Vale, ya te digo, vale mucho la pena el sistema del Dishonored. A mí me gustó mucho, y tanto es que, aunque no lo he masteado nunca, un día de estos que tuve que hacer un one shot pequeñito en unas jornadas, dije, hostia, voy a hacer una adaptación. Aprovecho, ¿no? Sí, y lo hice con una ambientación completamente diferente, pero la idea esa de juntar, digamos, acciones con descriptores de acción me gustó mucho. Ya te digo, me lo leeré. Pues me ha llamado muchísimo la atención. ¿Cierto? Pues a ver, una recomendación. A ver, pues yo hace poco, es una serie de televisión histórica, pero Los hombres del SAS, si lo habéis visto. Pero está muy guay, es de cómo se creó la unidad en la Segunda Guerra Mundial. SAS británico, sí.
Sí, ese es británico, la unidad de fuerzas especiales de los ingleses. Sí. Y que, de hecho, está guay porque al principio de cada capítulo te pone está basado en hechos reales, aunque no te lo creas. Vale. Porque el nombre original es Robo Héroes, que son héroes y canallas en las fuerzas especiales del ejército inglés. Porque es una historia curiosa, eran alcohólicos, drogadictos, pendencieros, ladrones. Fuerzas especiales, sí. Exacto, pero era como lo peor de lo peor, que nadie los quería y se fueron al desierto a hacer esto y prácticamente Los 12 del patíbulo, pero... Sí, es que es como mezclar los 12 de patíbulo con Malditos Bastardos. La serie, porque además la serie tiene la banda sonora de SACDC, grupos de... ¿Dónde? ¿Netflix? ¿HBO? Está HBO ahora mismo. HBO, dime. Muy recomendable, ¿eh? ¿Cómo se llama? Los hombres del SAS. ¿Y está basada en? En el SAS británico. Coño, en la época, joder. Y en Segunda Guerra. En la parte de la guerra en África. Son los y Patton y todo esto. ¿Sabes? Son los que van con barbas en jeeps. Es como unos clásicas. De la guerra de África, sé que existe Montgomery, pero me sacas de Patton, o sea, me sacas de la parte de los americanos y la de Rommel de los alemanes, y la verdad es que los ingleses no tengo ni puta idea, tío. Pues estos eran unos personajes. Cubrirá un hueco en mi educación. Descabellado, además. Es como... ¿En serio hacíais esto? ¿Sería autoconclusiva o esto...? A ver, es histórica, entonces... Actualmente no es así. Autoconclusiva me refiero, ¿son 10 capítulos y se acaba o son 30 temporadas? Sí, bueno, se acaba la parte de la movida de África. Luego nos tuvieron más historia. Entonces, nos dejan como, dijéramos, la parte cerrada de África. Entonces, se pueden dar pie a hacer la parte de Europa o dejarla ahí. Pero la temporada... ¿Pero esto que es una temporada de 10 capítulos o...? Sí, una temporada de 10 capítulos. Eso es. O sea, eso es una temporada y de momento han terminado ahí. Han cerrado el arco argumental, ¿no? Sí, eso, o sea, lo de África está cerrado. Sí, por eso que digo, ya te estuve comentando en los otros programas que de repente empiezo a ver una serie y me quedo enganchado y digo, hijos de puta, esto tenéis que seguir aquí. Y luego la cortas. Sí, no, lo he pasado. De hecho, bueno, ahora cuando se publique esto será mayo y ya habremos visto el final de Ataque de los Titanes. Pero al final me he tenido que leer el cómic porque es que no aguantaba más. Me prometieron que era tercera y última temporada, y era tercera y última temporada, pero en 2 veces, ¿sabes? Estuve a punto de matar a alguien. Que por cierto, no me gusta mucho el final del cómic. Espero que lo mejoren. Bueno, me parece que salía este mes. Me parece. No lo sigo, no te puedo decir. No voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Tengo sentimientos agridulces con ese mi recomendación, El trampero de Fisher Bardis. Bardis Fisher, de hecho. Si os gusta, si conocéis la serie, o sea, la película de Jeremiah Johnson o la del Renacido, que le valió el Oscar a Leonardo DiCaprio. DiCaprio, sí. Pues esa historia se basa en un párrafo de unas 10 líneas de ese libro, una historia que era muy conocida en el oeste americano, y Jeremiah Johnson, que es una versión bastante libre de lo que es el libro, ¿vale? El libro, pues, como siempre pasa en estas cosas, es mucho más complejo y es... Si os gusta la naturaleza y los vaqueros, o por lo menos los indios, debéis leerlo. En el caso es un librazo. Un único libro, ya os digo que es de principios de 1900, finales de 1800. Es coetáneo de Ernesto Seton, que no sé si lo conocéis, el creador de los Boy Scouts. Hizo muchísimos libros de naturaleza y de historias cortas de animales y muy entretenido. Yo es que de crío me las devoraba. Y lo recuperé el libro hace unos años y hace muy poco, era uno de los libros de cabecera de mi padre. Y hace poco pues abrí la caja del testamento y vi la caja de los libros de mi padre y digo, hostia. Y me lo volví a releer y muy bien. La verdad es que no... Os recomiendo, más que nada porque siempre al final acabamos muchas veces encasillándonos desde ciencia ficción. Y últimamente llevaba con fantasía, llevaba un periodo de 6 meses que era solo, única y exclusivamente fantasía. Y de repente un poco de dosis de realidad, de narrativa histórica de verdad. Pues, hostia, me ha recolocado un poco, ¿no? yo os recomiendo El trampero de Bardis Fisher, ¿vale? Con V. Y por una vez, y sin que sirva de precedente,
Vamos a cerrar el programa y lo va a cerrar Gravity, que tiene mucha más experiencia que yo y lo hace mucho mejor. Me ha tocado. Sí. Por favor, daros una masterclass de cómo cerrar un capítulo de podcast. Bueno, pues muchas gracias, Correja, Cierzo, por haberme invitado. Y bueno, espero que todos los oyentes lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en el próximo Hora Macarra, ¿no? Claro que sí, o si no, ya sabes, en YouTube, por cierto, tantos spoilers de lo tuyo. En Operations me podéis encontrar. Si os gusta Infinity, tanto el juego de rol o el juego de miniaturas. Y bueno, si este programa os ha convencido de compraros el juego de rol y necesitáis saber el trasfondo, pues ahí en Orbital Operations podréis buscar unos cuantos vídeos de trasfondo que tenemos también hablando sobre ellos. Y nada más. Lo dejamos por aquí. ¿Os parece bien? Sí, perfecto. Yo estoy tomando notas de cómo se cierra el programa. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Venga, un saludo, hasta pronto. Hasta luego. ¿Esto?